Suscríbete a la Panterita. Que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple, y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo corre el chimento? Lo que le dijo... no es teleshow, pero digo nomás, innecesario, ¿te acuerdas si le dijo eso a Jan? Muy, no está bien. ¿Sabes lo que le dijo? Sí, me enviaban hoy, hace un rato. ¿Vos? No, yo no sé. ¿Vos? No sé. Y no está bien. Y no. Tampoco Jan lo que hace. Claro, fue innecesario porque si eso. fue código de campo, vos podés decir muchas cosas y se calla, pues. ¿Verdad? El gobierno, el golero brasileño, está al audito. El audio es mucho. Este audio también hay. ¿Cómo? Va a buscarse audio, dice usted. No, audio no vamos a entrar en esa. No, y vamos a pasar el largo. Es necesario lo que le digo Jan a Tacuara. Después de eso. Es necesario, ¿verdad? Por eso escribió en sus redes y se hizo sentir, pues ya. ¿Vos querés saber? Sí, porque estamos hablando de lo que no sabemos. La audiencia no sabe. ¿Cómo no sabes este vos? Y yo no tengo. ¿Y vos no tenés, no todos tenemos tu producción. ¿Y vos? Por eso no. Sí, algo que tiene que ver con el país. Sí. El golero brasileño Jean Pablo Fernández fue uno de los destacados que tuvo. Apenas llegó a su departamento luego del partido. ¿Te morí de gana vos, Gustavito, de saberla? ¿Te conté en Urbana, veo? A la puta. Apenas llegó a su departamento luego del partido por T25, allí hizo una transmisión en vivo, ¿viste? En vivo, ¿no? Yo tengo en vivo la transmisión. Ah, en vivo. Sí, porque ahora estoy mirando y no hay nada en su... No, yo tengo. Transmisión en vivo a través de sus redes. En una parte de la charla, uno de sus fanáticos le hizo la consulta. ¿Qué le dijiste, Tacuara Cardoso? Tacuara me llamó de brasileño de mierda. Y yo le llamé de maricón de mierda. ¿Por qué? Porque en Brasil, si hablamos de eso, boludo de mierda, es racismo. Me llamó brasileño de mierda y aquí no pasa nada, respondió Fernández sin rodeo. Que aquí no pasa nada. En Paraguay. Que aquí no pasa nada. Ese es cuando... es decir, si Tacuara le dijo, no, está mal. Y si esto publica, Cham también. Eso se lo hubiera guardado, ¿no? ¿Verdad? Sí. O le hubiera dicho, no sé, manejar con la dirigencia del Cerro. Queda en la cancha el tema. Ahí nomás, ¿verdad? Porque me parece, para mi gusto, ¿verdad? Aparte cuando le dice brasileño,
no está ofendiendo su nacionalidad, es así nomás, luego, ¿verdad? Sí. Eso es porque no sos judío nomás. Si sos judío no vas a vivir. Acá lo único que nos dicen a nosotros los judíos son judíos de mierda, donde te vas y vos vivís con el judío de mierda. Así es. Nosotros, yo que soy judío de raza, paraguayo, nacido acá, yo nací en Asunción, pero de religión judía. Entonces cuando hablas con alguien, habla una vez, dos veces, y en la tercera discusión de que no te ponen de acuerdo te dice, ¿qué pido va a hablar judío de mierda? Ese es acá, y puede ser en gran parte del mundo, no estoy diciendo que no, ¿verdad? No viene mi caso, pero esto del campo, a lo nuestro ya es costumbre, que a mí me digan judío de mierda. Esto ya está sellado, autenticado por un escribano, entre comillas. Pero esto fue de campo. Entonces no lo hubiera dicho, sí, lo dijo Jan porque así sintió. Por lo visto es muy expresivo. Por eso hizo lo que hizo con Chiqui. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Y qué querés que corra a echar el audio? No nos vamos a poner, contigo Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales. Seguridad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores loteamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pichugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería habitual podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material de preconstrucción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguimos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Digo que el negro, en el buen sentido, el hombre de color, si querés, cuando sale en Europa, donde vaya, el racismo está, se instaló y le dicen y protestan. Acaso Negriño le dijo... ¿Quién le dijo Negriño y le suspendieron 3 fechas? Negrito, cuando puso en su Instagram... Cavani, en Inglaterra. Puso Sí, Negrito sí. por cariño, igual digo. Sí. Y bueno... el sábado fue el que insultó a un jugador. Grafite, Quilmes, Sao Paulo, y quedó preso aquella vez porque le Y dijo ahí negro en empezó la a cancha. cuidarse mucho el quería tema. contar algo más. Jorge Amado Núñez que iba a ir a detenido en el Mundial, en la eliminatoria, en Ecuador, porque hizo así con el gesto. La mano así con Corte de manga. Corte de manga. Corte de manga y iba a ir preso. Eso es delito. Está sancionado en Ecuador. Y ya le iban a llevar terminado el partido. Y no sé qué ocurrió ahí. Algo pasó en el camino y solucionaron. ¿Vos qué le ponés a eso, Víctor? Y para mí, sí, porque... Pero no podía decir a los oyentes si quieren interesó uno. Fue en su canal de Twitch. Sí, porque el material es público. Una nueva red social. En el Twitch activa El mucho. Twitch, el nuevo. El nuevo. Porque no es el famoso audio que se filtra ahí en grupo de WhatsApp. El propio jugador en su cuenta de red social auriculares, lo hace público, sí. O sea, la gente ya está en conocimiento y no solo porque lo escucha aquí va a tener, sino buscando en la red social lo va a encontrar. Y cuando se encontró Aguilar con Churín, lo que pasó aquí, según nadie supo, a ver, aquí no, el árbitro del encuentro le dijo, tengo 2 a favor, o algo así, pero Aguilar ni Churín contaron, todo quedó una vez ahí. En el último penalti, sí. En Churín y Aguilar. ¿Vos querés que se ponga, niño? Al ser público de Twitch, sí. ¿Qué número tenemos? 618-4700. ¿Vos, Ricardo? Sí. ¿Vos? Sí, Quiere decir yo creo que son chumas. Si la audiencia dice no, es no. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. ¿Qué es lo que me mira, Gustavito? Yo a la 1 me la pico y me voy, ya está tranquilo, te va a tranquilizar. Y Luis, ¿qué pasa con vos? Sí, también quiero escuchar. ¿Qué es lo que crees? El audio. Y tan chumas son, pero. No, yo no Bueno, escuché. están en los medios de comunicación. Ustedes lo que hacen los micrófonos son todos chumas. En España todos los latinos le dicen sudaca. Yo sé eso. Yo sé. Y te voy a contar algo más, no me vayas a buscar más. Yo puedo decirte lo que nos contaba Nelson Zelaya, el central, en vestuario. En vestuario. No me vayas más a buscar. Yo no sabía que le decían sudaca. Ahora me entero. ¿Cómo no voy a saber? Shh. Hola. Hola, Arturo. Sí. Poneme el radio, Arturo, vamos a escuchar. Siempre llega a mi trabajo y quiero escuchar. Pues ya no te vamos a poder escuchar, pues. Bueno, listo. Qué chumas son, cero. ¿Quién está en línea? Si yo escuché que ya lo dijo todo. Si yo escuché, si vos no me decías, yo no iba a saber. Hola. Cuña y la tiposa.
Lleva. No, Cuñaí no es. No, Cuñaí no. Cuñaí el que le puso en las redes sociales dice por Joao, no dice por mí. ¿Entiendes? Pero qué puta, ¿por quién dijo? Para mí dijo por Jan. Por Jan, Joao, digo, por Jan dijo. Hola. Hola, poné por Arturo, poné pues ya. No, en ese tono tampoco, que no tenemos niño. 618 4700. Hola. Sí. ¿Puedes, por favor, poner Si pedí de esta manera vamos bien. Hola. ¿Podés poner, por favor, el audio Sí, que ya señor. Ahora estoy... termino. Vamos con Luis, después así. Correctamente. Correctamente. Contigo, Luis. Llegaron las ofertas del día Farma hasta el viernes 30, super ofertas de cuidado personal y obsequios por el Día de la Amistad, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país, o hacer tu pedido a la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR, directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510, al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. No me gusta, Vito, date el gusto. ¿Y después? Que dice Taquara? Taquara me llamó de brasileiro de mierda. Y yo llamé él de maricón de mierda. Porque en Brasil si hablamos eso, si hablamos boludo de mierda, racismo. Y me llamó de brasileiro de mierda y acá no se pasa. Acá no se pasa nada. No, y acá no. Sí, acá lo tomamos lastimosamente como un insulto normal. En Brasil es diferente la historia. No sé, en otros países. Acá todo es normal en Paraguay. Y sí. Acá todo es normal. Acá lo normal es normal. Que dice Taquara? Taquara me llamó de brasileiro de mierda. Y yo llamé él de maricón de mierda. Porque en Brasil si hablamos eso, si hablamos boludo de mierda, racismo. Y me llamó de brasileiro de mierda y acá no se pasa. No, Jan, es cierto lo que dice Ricardo. Bueno, no entremos en comparación. No. Pero Argentina es insoportable. Los insultos son. Sí, en la Argentina, desde la hinchada hasta abajo. Allá lo poco la concha de tu madre. Sí. Y te lo ofenda tu madre, pues te dicen la concha de tu madre. Y, de ahí saliste. Hay ¿cómo se llama eso? Hay demasiadas cosas en esa lectura que le dan. No, es muy amplia. Pero no todo estamos hablando. Y a lo mejor a Taquara, ¿por qué le digo Taquara? Eso es la pregunta. Raro en Taquara. Taquara le cargó a él. Ella tenía la pelota. Sí, es por eso. Sí, lo pisa y le pega con la rodilla. O sea, chocan. Sí, entiendo, para tratar de interpretar que Taquara pensó que estaba fingiendo, exagerando Jam. Y ahí le dice lo que le dice y el estaba otro se perdiendo levanta. ya libertad, ¿no? Estaba perdiendo libertad en ese momento. Estaba así, 1-0 abajo. Creo que le atropella es Taquara. Sí, eso sí. El que comete el error fue Taquara. Y si Jan tiene en su espíritu el desenvolvimiento pulcro, ya lleva por dentro. Lo que dijo Taquara es absolutamente innecesario. Y con la jerarquía que tiene, si es así, está fuera de lugar. Con la jerarquía que tiene, no puede darle a un pendejo. Pero no un tipo grande y en qué partido te dijo y para qué te dijo. Ahí está la calentura de Taquara porque ganaba Cerro y Jan estaba haciendo tiempo. Sí, quiso aguantar la pelota, esperó que le llegue el delantero y ahí agarró. La experiencia que tiene Taquara. No puede claro, caer en él eso. sabe que así van a habrá estar los encontrado arqueros. un arquero que pierde tiempo. Y si Taquara está caloso porque Libertad juega mal, el problema es Taquara que Libertad juegue mal. No hay problema del Jan. ¿O no es cierto, niño? Claro, totalmente. Taquara que llega tarde allí, sí. Él No, arranca, si él la comienza cosa no se va para la... Libertad, es tu problema, no eche la culpa al vecino. Claro, el nerviosismo de cómo está rindiendo el equipo en esos momentos, Y ¿verdad? me extraña de Taquara, Sí. de él. Sí. Y también esto de Jan, que quizás no lo hubiera dicho, hubiera quedado ahí adentro nomás. Pienso lo mismo, que hubiera quedado allí en la cancha. Queda con la bronca, pero adentro. Quería adentro. decir, por eso se conectó y Claro, estuvo para allí, eso- sabían que le iban a preguntar eso. ¿Eh? Sabía que Para le iban eso a hace el preguntar vivo, eso, por para eso contar hace el cosas. vivo. Si bien es, por lo que veo, bastante activo en esa red social,
el tema de Twitch y compañía. O sea, siempre ¿Twitch? entra allí. Sí, es para los millennials, es un nuevo. Yo admito que no conocía ¿Y mucho. qué es lo que es Twitch? Y es una nueva red social. Espera, ¿qué número tenemos, niño? Que algún millennial nos llama a explicar. 618 4700. Después no hay Millennium acá. Pero yo no sé tampoco qué es Twitch. Aquí estamos hablando 30 para arriba, no escuchan nosotros. ¿A quién te va a explicar qué es Twitch? 618 4700. Que no, este no es Twitter. Twitch. No, Twitch. ¿Y desde cuándo tienes ya? En el Twitch normalmente sí o sí tenés que hacer un vivo con la camarita. O sea, te conectás, tenés tu cuenta y te ven la gente y vos hablas allí. Muchas veces juegan juegos en red. Dice Oscar Ullón que es red social de jugadores. Ahí está, redes Un sociales. Agüero referente. Ok, gracias. Sí, juegan Un allí. Agüero es el referente, dice Oscar Ullón. Fútbol, Es red varios- social de jugadores, tiene más los jugadores. Se baja también la aplicación. Se hacen también transmisiones allí. Inclusive últimamente... Es una red social donde interactúan famosos como Neymar, Dybala, Agüero, aquí Tito Torres. Sí, hace Dice, videos muy bien. en Twitch. Una plataforma muy utilizada. Inclusive hay creo que un Nicolás, que español colabora, que hace poco comentaba, hacía Twitch con jugadores famosos y muchísimos seguidores. Llegó a tener. Y se atiende. Vamos a estar todas las 7 de la mañana así, con el chumerío. ¿Vio? Sí, una retransmisión de videojuegos, por decir así. Una retransmisión de videojuegos mientras uno está jugando y está ahí el juego, opina, la gente te habla y No, pero no es para reaccionar la así función. este tema. Ya tranqui nomás, tranqui, el tema familiar con Jan. Ya comienza eso que No. pasó con la novia, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. No, no vamos a entrar Ya es en cosa del eso. pasado. Ya. No, así nomás. Iba Llano, es el español que dice niño. ¿Qué dice? ¿Qué eso es? Ahí está, ese es el famoso Llanos. Ibai Llano que hacía contactos Ibai Llano. sí, Ibai Llano es el español que dice niño. sí, que es un... El que transmitió la Copa América para ahí España. está, de muy, forma muy gratuita. conocido y que hace charlas con jugadores famosos, que habla ¿Por qué le saca la tarjeta amarilla a Jan? Y... español. Porque habla, le dice, hablaste. Sí, es que se pusieron cara a cara en ese momento. y- Pero a Tacuara es por la falta. por la falta. Y por lo que porque dijo, él por lo empezó. que dijo no. Y a Jan por lo que dijo. Piqué entiendo compró eso. los derechos de la Copa América para que la gente vea en España. Piqué. Ah, En la final comentó el fenómeno Ronaldo. sí, ¿Ustedes sabían eso? Y él, justo es YouTube, o sea, los youtubers y los de Twitch, no, ese es la plataforma que- Twitch, Twitch. Sí, así se escribe. Ya leí, ya escribí. Uy, ¿por qué no venía acá Gustavito? No estoy para joda hoy. ¿Y Piqueco dije? ¿Eh? El socio comercial de Ibai Piqué, el jugador de Barcelona. Y bueno, ya saben todos los perros, hoy Guadalpase, ya saben, dominan todo lo... la puta. Que dice a Tacuara. Tacuara me llamó de brasileiro de mierda. Y yo le llamé él de maricón de mierda. ¿Viste cómo le gusta el chimerío a Gustavito? Por eso le gusta Moncha, le gusta Ples, el que juega pádel, el que no quiere jugar fútbol porque dice que los jugadores son... Y eso es el mundo hoy de Gustavito. ¿Vos sabías eso? Él le gusta pádel porque no juega más ese... Estamos perdidos con el pádel. Me voy a alterar con eso en cualquier momento. Bueno, Luis, contigo, Luis. Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Soñambucia, del Este Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Concretamente, Twitch es una plataforma de video en streaming enfocado a los videojuegos, donde podemos encontrar partidas jugadas por los usuarios, transmisiones de sport y otros eventos relacionados con los videojuegos, pero además es una comunidad global, la red social para los amantes y los videojuegos. Eso es. Sí. Bueno, vamos a ir al partido de ayer entonces, ¿verdad? Que dejó la con la... Sí. Hoy juega Olimpia, ante el 12 de octubre. ¿Perdón? Sí, si vos no me decías, yo no sabía que se completaba la fecha. ¿Cómo te va, Chito? Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Chito? Bien, todo bien, gracias a Dios.
Qué despertar más agradable, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que sí, ¿verdad? Más por el momento que nosotros estamos viviendo, estamos pasando y por la necesidad, ¿verdad? Porque necesitábamos tener un par de partidos de esto, ¿verdad? Para poder tomar confianza y después seguir con los pies sobre la tierra y partido tras partido. Esa es nuestra batalla. Alguien decía, un técnico de Sol, que está el presupuesto de los rivales directos y está el técnico de Sol. El campeonato. El campeonato, ¿cómo era el apellido? Pompey. Pompey, decía Chito. Está hay dos campeonatos, uno el regular y el otro en que ustedes sacan, los técnicos sacamos, los jugadores, los dirigentes, presupuestos de los puntos que se pueden alcanzar. ¿Y no vos estás en esa también o no? No sé si están así, no sé. Esto es tan cambiante o tan irregular o como que el fútbol dice no tiene mucha lógica de eso, ¿verdad? Esto es hoy, ¿verdad? Y uno intenta hoy hacer todo lo que puede para poder lograr cosas, ¿verdad? Más allá del lugar donde te puede estar en este momento, ¿verdad? Nosotros estamos en este lugar con esta situación y nuestra realidad nos dice que tengamos o no tengamos, tenemos que pelear cada partido para ver si podemos salir, ¿verdad? Después, al final debemos ir a resultados, ¿verdad? Pero no, en algunas circunstancias puede incidir mucho la logística o un montón de cosas, ¿verdad? Pero en otros casos no, ¿verdad? Ya depende de las piernas que hayas tenido. Hay muchos factores que tenés que tener en un principio de campeonato. Hay rivales directos y nosotros mismos, por lo menos acá, yo respeto los otros programas, se suele usar partidos y puntos, rivales directos. A eso me iba. Y Libertad tiene los puntos ante un Guaireña que es mucho más aliviado que el resto. Tiene crédito Guaireña, la victoria de entrada ante Libertad, ante Olimpia, candidato el título hace. De ahí mi pregunta, no estoy diciendo que en el ánimo de ustedes no está la victoria, aclaro. Ahora, por ejemplo... No, mira, sí, entiendo, ahora me pregunta Arturo. Claro que sí, claro que incluso nosotros como cabeza pensamos y todos los días, ¿verdad? Y de que tenemos rivales directos, de hecho sabemos de que muchas veces no dependemos de nosotros, dependemos de otros resultados y que vas a ganar y que a lo mejor el otro equipo donde no está peleando también gana y tu resultado no sirve de nada. Entonces por supuesto que somos conscientes de que peleamos con 3-4 equipos y que tenemos que tumbar algunos para poder salir y estar mejor. Claro que sí, pero no hacemos hincapié todos los días eso, ni mucho menos le metemos eso en la cabeza a los jugadores. Y es algo que nosotros charlamos a veces, ¿verdad? Pero no hacemos hincapié todos los días sobre eso, no porque tenemos un plantel, confiamos en este plantel y tenemos que pelear, y sabemos que lo nuestro va a ser una lucha todos los días. Sí, una pregunta la hago yo y te quedas con los compañeros agradeciendo tu referencia, Chito. Yo no creo que el gol del Loco Pérez se ha superado así nomás como gol de campeonato, ya digo ahora. Y es difícil, ¿verdad? Porque es algo que lo hizo el Loco, ¿verdad? No. El pateo al arco realmente lo intentó y lo salió. Y aparte creo que la jugada previa también, ¿verdad? Que es una triangulación ahí entre Loco, entre Rodrigo y no sé quién otro, ¿verdad? Hay una triangulación muy buena ahí, Ernesto, creo que... ¿Con quién es? Caballero. Sí. Ernesto Caballero. Caballero, creo que sí. Y Rodrigo, Ernesto y Loco creo que hace una triangulación muy buena y patea, ¿verdad? Entonces, y es difícil, ¿verdad? Superar eso, ¿verdad? Va a ser complicado, pero bueno, gracias a Dios ayer
le salió, ¿verdad? esa jugada y me dio la posibilidad de estar adelante con eso. ¿Vos dimensionaste en la cancha o viendo por televisión después? ¿Cómo? ¿Dimensionaste el gol en la cancha como gol o una vez vuelto a casa donde estés mirando la televisión dijiste, ah, puta, qué golazo se mandó? ¿Cómo se siente adentro? No, ¿Adentro la no, en la cancha ya dimensionado, ¿verdad? Por lo menos nosotros dimensionamos ya ahí porque realmente nos sorprendió, así como a él, ¿verdad? Él también le pega el tiro, se queda mirando y cuando ve que la pelota da un pique adentro, sale festejando. Nosotros lo mismo, miramos la jugada y como a nosotros nos queda más lejos, tardamos un poquito más en reaccionar, ¿verdad? Hasta que, porque la pelota fue arriba y hasta puede parecer de que se va detrás del arco y en este caso, bueno, esperar que la pelota cayó adentro y después, bueno, sí, festejar y a la vez, bueno, decir qué loco esto, ¿verdad? Porque realmente fue un terrible gol. Antes del gol, Guereña estaba jugando mejor o pisando mejor o llegando mejor. Sí, principalmente los primeros 10 minutos nos costó un poquito porque creo que después entendimos un poquito la temática del partido porque sabemos que Guaireña te lleva un poco a su juego, ¿verdad? Porque son mucho más directos, ¿verdad? En su juego y en cada pelota entran fuerte y pelean una pelota como la última y nos costó esos 10 primeros minutos eso y después que nos acomodamos un poquito creo que nos paramos mejor y de hecho que el primer gol también nos da mucha más tranquilidad. Celso, si comparamos a cómo terminó la apertura River y este inicio, es cierto, van apenas 2 fechas, pero el arranque que tuvo River, ¿qué sentís que evolucionó, en este caso, dentro del plantel, o qué mejoraron durante esta pretemporada como para notar justamente una cara diferente, al menos en este arranque de clausura? Y primero que nada, justamente lo que nombraste también ahora, tener una pretemporada, iniciar el año siempre es bueno, ¿verdad? Porque uno inicia una pretemporada y uno trabaja ahora donde después, bueno, tiene la posibilidad de poder exigir y pedir un montón de cosas, ¿verdad? Porque empezamos. Eso creo que es un factor muy importante, ¿verdad? Yo creo que como posibilidad y como juego, yo creo que ya terminamos bien el torneo, ¿verdad? Tuvimos un partido muy bueno también con Cerro, donde el local nos terminó empatando sobre la hora. Y el último partido con Olimpia fue muy bueno realmente, que terminamos otra vez perdiendo en el último segundo del partido, porque ya el partido había sido muy bueno. Hoy creo que ganamos un poquito más en dinámica, un poquito más en velocidad, evidentemente porque cambiamos características, cambiamos jugadores también, o buscamos las mismas características de repente por los lados que no teníamos, por los lados, hoy sí, por derecha y por izquierda. El torneo pasado teníamos a Marcelito y era como que lo teníamos que cuidar a Marcelo porque si no se nos complicaba un poquito. Pero ahora como que tenemos un poco más de variante tanto por izquierda, por derecha, ¿verdad? Y la dinámica evidentemente que le da a estos jugadores y en el medio, ¿verdad? Ernesto, Omar Rodríguez que está atravesando un buen momento y después Molly que le da un equilibrio extraordinario con su experiencia al equipo, ¿verdad? Creo que se cambió un poquito en el hecho de haber tenido ya la pretemporada. Yo creo que el equipo tiene un poco más de velocidad, un poco más de dinámica a la hora de presionar, que es lo que muchas veces nosotros pedimos bastante, ¿verdad? ¿Qué pensaste cuando se fueron a revisar la jugada, Chito, de la mano? ¿De la primera jugada? Sí, de la primera jugada. No, pensamos que fue cuando vimos de que realmente le tocó, ¿verdad? Porque realmente estaba, yo no vi la jugada, pero sentimos que fue una jugada casual, ¿verdad? Que no fue algo intencional, ¿verdad? Pero evidentemente ya en ese momento es criterio exclusivo del árbitro, ¿verdad?
cobrar o no cobrar, ¿verdad? Pero por primera vez le escuché a un árbitro decir a mí me parece que es así y es lo que voy a cobrar, ¿verdad? Primera vez que escucho de que está el VAR en esto, ¿verdad? Porque estaba muy cerca mío, ¿verdad? Y la primera que le escuché decir es un árbitro, ¿verdad? Para mí no es sancionable, para mí es casual y es lo que voy a cobrar, ¿verdad? Y bueno, primera que escucho que no son dependientes del VAR y que el VAR no le impone algo, ¿verdad? Porque es su decisión al fin y al cabo lo que tiene que cobrar. Claro, llamativamente él un día antes estuvo en el VAR y cobra el penal a favor de Luqueño, por una mano también dentro del área, pero una mano diferente donde Leguizamón prácticamente impide que pase la pelota. Sí, me parece que son distintas, ¿verdad? Distintas porque al cruzar prácticamente desvía la trayectoria de la pelota que iba directo a la izquierda, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿verdad? Pero de todas formas creo que es un criterio acertado, ¿verdad? Porque como te dije recién, al fin y al cabo son ellos los que tienen que tomar la decisión y no el VAR ni mucho menos, ¿verdad? Y que ellos puedan tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Para poder tener discreción, ¿verdad? Porque si empiezan a ser dependientes del VAR y se empiezan a lavar las manos en situaciones, va a ser muy difícil que tengamos muy buenos árbitros. Celso, mirando que el viernes se cierra el libro de pases, te pregunto por las dudas, ¿alguna incorporación de último momento, alguien que estén buscando todavía en estos días o ya plantel completo? No, ya plantel completo. Muy difícil, ¿verdad? Que pueda modificarse eso, ¿verdad? Creo que tenemos un buen número de jugadores, ni mucho ni poco, teniendo en cuenta también que empieza la Copa Paraguay, ¿verdad? Entonces creo que estamos bien ahí con ese número. Bueno, Chito, seguiremos charlando. Habrá que esperar el partido del viernes. Ahora viene un intenso frío, sabrás. No sé si esto cambia o no la tarea que tienen prevista, Chito. No, abrigando un poquito más, Arturo. No, porque puede... Horario de entrenamiento. Horario de entrenamiento, digo, sí, y hay que cuidarse tan chico, en realidad no estamos acostumbrados. Sí, claro. Sí, diciendo que esta semana va a ser frío de vuelta. Y bueno, perfecto, Chito, Arturo. seguiremos hablando. Ya quería cortar, no hay problema. Perfecto, Arturo significa. Hay que querer comer, o tiene que cocinar o. No, me dijiste nomás que seguiremos charlando y todo el frío. Entonces, sí, señor, seguiremos charlando, Chito. Gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, Arturo, cuídense. Gracias, igualmente, Chito Eliano. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos Vimay-Flores. En Tupí los amigos duplican nuestras alegrías. Por eso hasta el miércoles vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se atienden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro. Te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. La Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo en ese ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. ¿Le pega el loco con la triangulación con?
Entre Rodrigo Vera, Ernesto Caballero y Dionisio Pérez, autor del gol. Dionisio que empieza la jugada y Sí. termina la jugada. Y como decía Celso Ayala, ni él se creyó en el momento, porque se toma un momento de pausa Pérez y después reacciona, después se da cuenta que termina siendo un Es que golazo. la pelota parecía se iba por encima del travesaño. Y Quizás cae el de arquero golpe. también le jugó una mala pasada. Bueno, pero fue un golazo. Sí, sí. Sí, como baja la Porque pelota. este, ¿sabe qué? No hay otro gol mejor que este. No va a haber otro gol mejor que este. No va a haber. ¿A qué distancia? 33, 35 metros. No, 32 seguro. Y la pelota le pega fuera del área. Sí, sí. 32, 33 metros. ¿Eh? ¿Qué es lo que busca, niño? Para mostrarle la imagen del gol, para ver cuántos metros. Ahí está la jugada. Y es más o menos así. Buena distancia, sí. 34, 33, 34 metros de largo. ¿Por no jugaste Luis Pareja al fútbol? Sí, claro. ¿Cuál dice el gol? Claro que sí. 30 metros. Un golazo. No, más de 30 metros. ¿Más de 30? Aproximadamente. No, Sí, porque más- no, aproximadamente significa menos de 30. Y yo digo que el gol es 32, 33 metros. más de 30. No vaya a quedarte bien conmigo, Luis. La puta innecesario tener a tu personalidad. Decirme, No, pero más de Ustedes 30. la están barrando. Se ve ¿Cuál que el es problema más que del doble hacemos del área todos los grande. días? ¿Eh? Como referencia el área grande, más del doble del área grande, más o menos. Incluso puede ser más de 33. Por eso queríamos hablar con el Loco Pérez, queremos hablar con el... ¿En dónde se jugó el partido? En Villarrica el partido ayer. Este Dionisio Pérez, el área ahí. Es más. 30, sí. 16 tiene el área, 16-50. 30, 32 por metros. 2. 32, 33 metros, niño, metete en la cabeza. Sí. Ahí está. Pero más Qué o menos para que difícil será. 32, 33 metros la puta. Y no es un chiripazo. ¿Qué es lo que es? No, golazo. No. No, es un chiripazo este. ¿Qué es lo que contás, niño? ¿Dónde está toda la tabla de Silvio? vean. Los pasos más o menos para calcular. Pero sí. 32 metros. Tenés que mirar dónde está el medio campo también. Porque si él nomás tiene el de largo el... Ya comenzamos. Ah, la puta que 90 difícil. Ya están los intelectuales del centímetro, se llama. Estos son los intelectuales del de las medidas, de la medición. Sí, de la medición. No, meditaje, quiero Del, hacerlo del metraje. Ese mismo, ¿cómo es? Metraje. Los intelectuales del metraje. Del metraje, ese es Ricardo, ya sabe todo, ya pa. Llamarle a Troadio, no, a Troadio no le vas a decir que le hizo el gol, no sé, la cancha. Bueno, listo, ya está, ya contigo, Luis. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida. Ni Ramón Sosa, por una cuestión del técnico, lo dejó afuera. Igual que Pollo Recalde. Sí, Recalde por lo menos terminó entero el otro día. No, y Ramón Sosa no se recuperó después de lo que pasó con él. Y en el partido contra River salió en el En primer el tiempo. entretiempo lo cambiaron ante River. Y la vez pasada ante Inter no viajó. No estaba. viajó, pero es lesión, veo. Y a mí me queda esa duda porque salió muy temprano ante River. Es cierto, no jugó un buen partido, pero lo cambiaron aquella vez. Y ya Pero no yo no viajó. creo que sea lesión, ¿eh? No lo van a poner, pues sí, ya uno sé. Federico Cristóforo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Federico Cristóforo. Ahí está Formo. Cristóforo. Disculpame, tengo una... No, yo sé, te pido disculpas, Federico, tengo acá un tablero electrónico que se equivoca. Y después dicen error de tipeo, ¿entendés? Esos son los pendejos, pues error de tipeo. ¿Cómo estás, Federico? Bien, ¿y vos? Habrás escuchado ya error de tipeo, ¿verdad? Sí, sí. Y acá le decían los muchachos, ¿por qué creí que no, error de tipeo? Y eso me da por la bola, perdón. Me salió de la matabla un viejo como yo. Federico, contanos esto. Tu presencia en River, ¿cómo te sentís? ¿Te imaginás 6 puntos comenzar? Viene fantástico así, ¿eh? La verdad que muy contento acá en River, Paraguay en sí, en su totalidad.
la verdad que un inicio soñado, ¿no? Mejor imposible, 6 puntos. La verdad que no es algo que no nos hubiésemos esperado por el trabajo y las ganas que tiene el grupo. Así que tranquilos ahora, ya pensando en el partido con Cerro. Bueno, te quería preguntar esto, en línea defensiva, con Chito Ayala, se va aprendiendo a jugar con los zagueros, ¿verdad? Y con los mediocampistas que bajan, ¿es así? Sí, ni que hablar que cada partido que pasa nos vamos sintiendo más cómodos juntos, es un equipo que se está conociendo recién porque hay muchas incorporaciones para esta clausura, y ni que hablar que el equipo cuenta con mucha gente de experiencia en todas las líneas, entonces eso lo hace más fácil. Bueno, y que te vaya bien, el viernes se enfrentan a Cerro, ya jugaron contra Olimpia, ganaron 3-1, la victoria ayer, bien sellada, mirando la tabla debe satisfacer muchísimo el hecho de la punta y de manera invicta. Federico, te queremos preguntar esto, el gol que hace el Loco Pérez, apodado el Loco, cosa de locos, ¿cómo se ve desde tu arco lo que pasaba en el otro arco? En el momento del gol no me doy cuenta, demoro unos segunditos en darme cuenta que la pelota entra en el arco por la parábola, que el efecto que toma la pelota y no te das cuenta que entra desde el punto de donde estoy yo. Aparte la luz no ayudaba mucho para ver la pelota. Ah, quiere decir que después la habrá visto por televisión cómo fue el gol, bien. Sí, después por tele lo vi bien y fue la verdad que fue un golazo. ¿Pero fue un golazo o nosotros nomás que estamos hablando con el Chito Ayala y estamos diciendo a ver quién puede superar la calidad de este gol, la triangulación previa y el disparo? Sí, como decís vos, hubo una pared previa con Rodrigo, si no me equivoco, que fue muy buena, y después el gol del Loco que fue un golazo. Bueno, en los primeros minutos, ¿cómo sentiste vos cuando Guaireña se metía arriba? Y sabíamos que podía pasar eso, estando de visitante en una cancha muy complicada, que el equipo de ellos se venga arriba. Por suerte se pudo corregir enseguida los ataques de ellos, los errores que estábamos teniendo defensivamente, y así pudimos controlar el partido. Un segundo, Federico. Federico, mirando un poco tu recorrido, para hablar un poco sobre tu trayectoria, veo 160 partidos en el fútbol uruguayo. Sos un arquero de experiencia últimamente en el fútbol de Ecuador. ¿Cómo se dio para llegar a River en esta oportunidad? Nada, se comunicaron conmigo y me interesó mucho. Venía a Paraguay, estar más cerca de mi país y en un fútbol muy parecido al de mi país. La verdad y además había mucho uruguayo, mucho paraguayo que me había hablado muy bien de acá de Paraguay, y no se equivocaron. Con mi familia estamos muy contentos de estar acá en Paraguay. ¿Conocidos que tenías aquí en Paraguay en el mundo del fútbol, ex compañeros o a quienes enfrentaste en su momento, jugadores paraguayos? Jugadores paraguayos, enfrenté a Torres cuando estaba en Peñarol, y Edison Torres. Sí, y ahora capaz que se me escapa alguno más, pero he jugado contra Libertad por Copa Sudamericana, con Wander, y no creo que paraguayo. Sí, había un paraguayo en Liverpool, no me acuerdo, un 9 que era no me acuerdo el nombre ahora. Clementino González puede ser. Sí, pues es verdad, sí. Creo que eran los paraguayos que andaban por Uruguay. Y después me tocó estar con Julio Domínguez en Ecuador. También con Julio Domínguez. Perfecto. Bueno, ¿y qué diferencia, cerrando, Federico, encontrás de dónde estuviste aquí? ¿Qué diferencia, ambiente? O cada uno con su cultura y su forma de ser? No, con Uruguay el fútbol es muy parecido. Es un fútbol fuerte, un fútbol muy táctico, y que se aprovecha mucho la pelota parada para hacer daño. Después me encontré con un nivel muy alto, la verdad, del fútbol, de compañeros y de rivales, que eso hace que el campeonato esté muy parejo y cualquiera le hace partido a cualquiera. Y sabes que tu técnico es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol paraguayo, como jugador Chito Ayala, ahora en su función de técnico. Hablo como jugador, ¿quién te dirige? Sí, sabía ni que hablar lo que Chito había hecho como jugador en su carrera, y ahora supongo que lo va a querer mejorar como técnico. Bueno, Federico, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por la llamada. Adiós, Federico Cristóforo, el arquero de River.
Sí, 31 años y con varios clubes en el fútbol uruguayo. Estuvo en México y un paso por Ecuador. ¿Vos jugás pádel? Alguna vez llegué a jugar, pero a mí lo que me disgusta en este momento, y voy a decirlo porque los compañeros saben, últimamente para armar un partido de fútbol así entre los amigos Está difícil. es imposible porque Encontrar 10, 5 de 5 si vos le invitás a jugar pádel están todos de una, ¿Y pero estúpido qué? le invitás a jugar fútbol y El calentamiento previo. No, y esto qué es lo que yo te pregunto. ¿Qué es esto? es que el pádel ¿Y por qué es lo que se toma así el pádel? O Como un sea, a mí deporte el bonito? pádel me parece un chiste, deporte no, muy lindo. No, ya sé, pero ¿por qué? Pregunto, yo lo hago con respeto. Yo Pasa no que digo nada. el humorista que empezó a hacer el ples medio que degeneró el tema. Manny creo que se llama. Manny, no sé qué. ¿Vos le conocés? Era actor acá en No, pero el chiste No, se viene haciendo él fuera de él eso que hace empezó. rato ya. Pasa que es más fácil, o sea, 1 y 1 ya comenzó a jugar o 2 y 2, entonces... se relaciona con eso, que fue se el- dejó de jugar fue el fútbol para primer- jugar entonces, pádel. fue el primer deporte que se liberó. Para el rugby y pádel, la otra Sí, cara del rugby. fue el primer deporte que se liberó y muchos campos Yo jugué sintéticos mucho tiempo pasaron a pádel. ser aquí en Gran Asunción Pero también que cancha se de juega pádel, por eso... porque este y no le humor del pádel, no le dejaría a mi señora con un jugador de el pádel, por plef, ejemplo. plef, No, Yo a mí no me gusta el fútbol, así le chocas hacia uno de repente y ahí su sudor, todo guacala ahí, encima son todos malolientes los jugadores de fútbol. Prefiero jugar pádel. Ples contra la pared y ya está. Estamos todos locos. ¿Y este muchacho quién es? no hace falta jugar pádel para tener la muñeca. Che, los perros, ¿ustedes qué equipo son? Yo soy de la Pfizer. ¿Qué dicen si jugamos un partidito de pádel, Pfizer versus el Sputnik, no sé, Estados Unidos versus Rusia? Pero pádel tiene que ser, ples. ¿Y vos vio jugar pádel? Alguna vez llegué a jugar, no sí. vas a jugar más pádel por eso. No, sí, No, pero pregunto bien. Después que hace el asado, dice que hace el asado en un... no, hacen... Bueno, listo. a lo que voy es, si me invitan un día a jugar Pero fútbol Juan, y pádel, ¿por qué? voy a elegir todas las días a jugar fútbol. Pero ¿por qué este del pádel tanto por este muchacho, veo? Y sí, por varios que... No, pero en joda hace él. Claro. Por eso digo, y es una mundial. Es que se relaciona el tema del... porque se dejó de jugar fútbol Se dejó de jugar fútbol, sí. y se juega pádel, por Pero eso que es que se juega relaciona con pádel él. porque quiere jugar pádel, no es porque hace play. Además, Lo Oye, primero que se Luis, liberó. espera, ¿qué es lo que te reí de mí? No me río. Lo que pasa es que en pandemia solamente el pádel se jugaba. Yo Los sé, muchachos Samuel, con chorcito no me de vayas fútbol a- se iban a jugar y entonces ahí No me estás entendiendo, no me vayan a subestimar. No. ¿De dónde salió el Eso es una burla no a los muchachos. Y ese que cocina no sé dónde? A mí no me gusta luego cocinar el asado. Agarro la costilla, ples y meto al horno eléctrico. Y ya está. En 45 minutos cocinas todo. A la puta, espera un ratito. Ya no. Yo creo que el programa se degeneró, Seba. Yo creo que nos fuimos a la mierda. La verdad, yo creo que nos fuimos a la mierda. No, un programa no. Ya entiendo por qué nos fuimos a la mierda. Esto no es rating, esto no es nada, nos fuimos a la mierda. Vos no vas a jugar más, Vito, porque hay play. Puedo jugar, pero... Pero si alguien te dice, vamos, Víctor, a jugar play, ¿qué le decimos? Bueno, listo, contigo, Luis. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada espacio de tu casa. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Eligeo. Llama, pedí, comer Albertín al 237-7070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha obtenido por el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Catedral somos fans de las amistades verdaderas e incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso hasta el 30 de julio festejamos la amistad con descuentos exclusivos en productos para obsequiar a nuestros amigos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Agro Shopping del Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo mañana van a estar los chefs Peter Roger, Majo Herrero y Gianni Alfieri cocinando en vivo y vos poder degustarlos. Además, por tus compras te podrás llevar premios directos. Entérate más detalles en las redes de Mariscal. Agro Shopping, 23 años, mucho más que una tradición. No quiero decir nada.
No quiero, porque Gustavito va a dictar tira largo y va a poner ples. Yo no quiero entrar en eso. ¿Me entendés, niño? Está preparando. ¿Para qué vamos a entrar? Sí. Una estupidez lo que estamos diciendo. Pero yo no sé dónde salió este señor, este jovencito. A mí me están escribiendo varios jugadores de pádel indignados. ¿Por qué? Y porque de macho el deporte. Y pues yo me estoy diciendo No, yo te cuento lo que yo lo estoy que diciendo dicen. que él dice que los jugadores son malolientos y quiere jugar ples. Yo a mí no me gusta el fútbol, así le chocas hacia uno de repente y ahí su sudor, todo guácala ahí, encima son todos malolientes los jugadores de fútbol. Prefiero jugar pádel. Ples sobre la pared y ya está. Qué humor de langa, tiene un humor brillante, hay que darle, carajo. Juega guapa de la hora, no. Si alguien te invita a pidarle ahora, viene acá alguien y te dice, ahí viene, te Víctor, vamos a jugar padre, ¿qué le decís? Y si no hay otra actividad para hacer, sí. Pero pues, no, viste, no quiere, si te dice, vamos a jugar ples, ¿qué le decís? Bueno, listo, contigo. Ples sobre la pared y ya está. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos, no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Avedores del Chaco, 2980 Comunicate, al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactlex del BNF podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados por compras a partir de 20.000 guaraníes. Ya participás, Banco Nacional de Fomento. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Este viernes, por cargas a partir de 50.000 guaraníes, te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento. En la sección de ropas, todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamada al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria y CA. Bueno, vamos a cambiar de tema porque se degeneró el programa. ¿Qué es lo que hay de discusión interna? No, y de macho ni no. Alguien le puso el humor nomás. Así puede ser otra disciplina deportiva. Alguien le puso el humor. Claro. Probablemente acá nomás el humor. Sí. En Paraguay sí. ¿Y por qué? ¿Qué es este? Este que acá se hizo, veo. Sí, un TikTok. Sí. Humorista local. Pero acá también. Sí. Porque acá se da Acá el boom del... Sí, el cambio radical de la gente que hace deporte. Todos los que jugaban fútbol se pasaron ahora a jugar al canchas de pádel. fútbol se convirtieron en canchas de pádel. Muchos lugares que tenían Pues ahora cancha encontraron un sintética, sintético porque levantaron el fútbol y y hacen cancha de pádel. Pero pádel ya tuvo su momento de furor en el 99, los 90 y tanto, sí, los 90. No, los raritos no son en la Argentina los rabitas, ¿cierto? Veo? No, Carullo, no. Bueno, vamos a volar. Bueno, pero raros están en todos los deportes y en todas No, ya no vamos a entrar en eso. No, cada uno con su... Cada uno con lo suyo. Yo quiero hablar del personaje, nomás que Gustavito su elección. Y que en Urbana comienza el ples. En Urbana el Gustavito hace ples. Mira, Rodrigo, con el pelo vos podés pensar mal de él si querés. No, él... yo te digo... No, pues esa es su vida. Yo estoy hablando del que pone Gustavito en Urbana nomás. Ples. ¿Ustedes qué equipo son? Yo soy de la Pfizer. ¿Qué dicen si jugamos un partidito de pádel, Pfizer versus el Sputnik, no sé, Estados Unidos versus Rusia? Pero pádel tiene que ser, ples. Yo creo que llegó de mi carrera por última que me volví loco. Jugaron Cerro Libertad ya y estamos hablando del ples. Vos lo que decís que tengo que hacer tema por un psicólogo ya, Víctor Villalba. No, para mí no hace falta. Pero si estás pensando eso, si querés jugar pádel, hacer todavía lo que querés, ples, problema tuyo. Lo que digo nomás es que cuando Cerro Libertad, estamos hablando del ples, a lo que llegamos nomás, o lo que llegué, digo, ¿verdad? A ocuparme más del ples, la manera, contigo, Luis.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Bueno, vamos a hablar del partido de ayer. ¿Qué quieren? ¿River Guaireña, niño? Arrancar por Cerro Libertad, sí. ¿Y a vos te gustó? No me dejó agradar, o sea, está intermedio, o sea, paso, o sea, dentro de todo sí. Porque tiene el formato de clásico allí. Dentro de lo previsible que iba a haber tanto sí, porque a veces no quieren perder ambos. Sí, son partidos muy parejos y que se definen en detalle. Sí, le exijo más a los dos porque me parece que los dos tienen con qué de ofrecernos más a lo largo del campeonato. Está comenzando esto. Sí, principalmente ante otros rivales. Cuando empecemos a mirar a Cerro jugando ante otros equipos que no son candidatos, ahí vamos a decir, este partido sí tiene que atacar mucho más, es lo mismo Libertad. Para mí Cerro jugó mejor contra Libertad que contra Luqueño, por ejemplo. Sí, eso sí. Y si vos pones plantel contra plantel, Libertad es mucho más. Una leve mejoría. Incluso jugaron mucho por el técnico también. Ayer se notó que estaban muy comprometidos con Arce, todos los jugadores. Por eso en el gol lo festejaron como lo festejaron. Y acá al que más hay que exigirle en cuanto a planteles es Libertad, que está preocupando la forma en que está jugando y los errores defensivos. Pero con el correr de los partidos creo que Garnero va a encontrar la solución o van a estar mejor algunos que otros jugadores. Y Cerro, yo voy a empezar a jugarlo cuando recupere por lo menos el 80-90% del equipo titular, porque le faltan jugadores. Ayer mejoró un poquito Carrascal, pero no es. Y Viera tampoco, aunque Francisco Arce en su conferencia de prensa dijo: estábamos buscando y dejamos de buscar porque encontramos en la casa, refiriéndose a los volantes de marca. El tema es que por allí con 10 partidos más puede rendir Wilder Viera. ¿Cómo te da el tiempo? El fútbol es hoy. Es hoy. Si vos no te das cuenta de lo que está pasando contigo, hoy estás supeditado, mañana te puede tener problemas. Sí. Vos podés decir, sí, Libertad evidentemente tiene que recuperarse, pero hacer 2 puntos sobre 6, salvar de milagro acá la clasificación contra el equipo colombiano, te hace pensar. Yo no digo que Libertad no se va a recuperar, tiene que recuperar, es su obligación, no sé si la palabra es obligación, una necesidad imperiosa, si voy a cambiar el término, es mejorar, pero futbolísticamente no da. Tiene material. Una reacción de la de Tacuara te demuestra que algo hay. Ayer, por ejemplo, Julio Enciso hacía una de más. Sí, abusó ayer. Entonces vos decís, pero un ratito, ¿por qué lo hacía de esta manera? Eso cuando vos perdés el control. Hacía una de más, como queriendo hacer, uno despachaba, dos despachaba, pegarle. Uno en camino, dos en camino, pegarle. Y vos probás 1 o 2 veces, y si no te sale, cambia tu fórmula. Pero lo dejó Garnero hacer eso. Sí, y con varios compañeros abiertos siempre para el pase. Intentó mucho el individual. Guarín jugó tan atrasado. ¿Quién me va a decir por qué jugó tan atrasado? Guarín entró en los últimos minutos, sí. Pero jugó muy atrás. Es un tipo interesante por dribbling y por cambiarte y por disparo. Me parece que puede ser más productivo. Y otra cosa que quiero preguntar a Garnero es por qué. Son todas preguntas. Y Garnero sabrá por qué como técnico, como si se conoce la casa. Eso no quiere decir que no tiene derecho a la equivocación. Blas Cáceres es un corredor. Lo conocimos así, luchando toda la cancha, de arriba a abajo, pidiendo y reclamando la pelota. Ahora le da que tenga, pero no le da espacio. Sí, ayer lo puso más cerca de los centrales a Blas Cáceres. ¿Y el partido anterior? Pues todos los partidos Blas Cáceres lo ordenó más a Blas Cáceres. Lo ordenó más a Blas Cáceres. No, pero le sacó lo que tenía. Sí. Lo que te quiero decir que no es ayer. Todos los partidos, la configuración, disculpame, Ricardo, de Blas Cáceres es la línea defensiva y él, el que está cerca de la línea defensiva. Pero así viene jugando Blas Cáceres ahora en este campeonato y en la Copa. Sí, porque si no juega así no juega. Porque no está Boca Negra, Porque si no juega así no va a jugar con Garnero. Y bueno, pero le hace jugar una función que yo no sé si es donde él puede rendir más. Y sí, pero para mí lo ordenó, le quitó lo alocado que tenía. Está pido para eso. Pero también depende de qué acompañante le toca. Ayer con Ramón Martínez, él tenía que ser más retrasado, pero si un día juega con Marcelo Díaz, ahí va a tener que soltarse porque Marcelo Díaz tiene menor recorrido. Creo que va a depender mucho de cuál será la dupla, lo mismo Boca Negra. Lo que digo que a él le cortaron la inspiración. Le cortaron, él era un pelota yara, en el buen sentido de la palabra. Y tanto así que era el más protestón.
porque como tenía tanto tiempo la pelota o le cometían falta, reclamaba. Ahora es un sobrio jugador, entre comillas, tirado atrás. Sí. Y después, no sé si pierde explosión. No tiene explosión, lo que quiero decir. No, dejó de tener lo que tenía, para mal o para bien. Tiene un movimiento menor. Vos acordate sí, de Blas Cáceres con Iván Franco cuando se juntaban los dos. Era un dueto. Mía tuya, así jugaban, no, yo estoy equivocado. Sí, Y tirador a la izquierda. Yo me acuerdo muy bien de los dos. Pasame, te doy por un centro, pasame, te doy. No está Iván Franco y Cáceres juega en un lugar, no sé, que para mí no es lo suyo. Hasta la camiseta de Aquino Heredo. Acuérdate que Blas Cáceres jugaba con la 21. Y ahora tiene 16. La 16 de Aquino, como queriendo cambiar su perfil futbolístico. O le hacen cambiar. Sí, pero él no jugaba cuando jugaba como venía jugando. O sea, él alocadamente no jugaba con No, casi no tuvo chances el semestre pasado. Totalmente lo que dice Ricardo. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, que le quiso encontrar un puesto. Sí. Pero no es lo suyo. Hasta el momento no. ¿Y cuántos partidos querés más? Si le sacó lo que tenía y le mandó atrás. Le sacó lo que tenía, la explosión, la velocidad, corría, pedía, quería ser protagonista. Y hoy mira cómo se desarrolló el partido. Incluso la media distancia que tenía, porque él en posiciones más cercanas al área era un jugador que se animaba a probar y ahora está muy lejos del arco como para... Pero ¿cómo si tiene ese recorrido? Y nomás ahí. Chiquitito nomás, te pasean, quédate nomás atrás. Pero como dice Víctor, en un momento va a soltarse porque va a jugar Díaz ahí. ¿Y en qué momento lo que se va a soltar? Si igual va a tener que estar allá. No, pero cuando Díaz juegue, Díaz va a jugar de eje. Bueno, pero igual no está en la función anterior de todas maneras. Sí. Antes estaba medio campo para arriba, me acuerdo. Está como más atado. Cuando entraba Blas Cáceres, era la necesidad que tenían los técnicos de mover. Y entraba Cáceres para mover. Sí. Y como dice Ricardo, ya con Garnero lo sacó del equipo. Nosotros le preguntamos qué se hizo. Aparecía de a poquito. Y hoy juega de titular en un puesto que para mí no siente. Con Ramón jugó poco también. Bueno, al instante chequearse Daniel Garnero. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguimos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax. Encontrá una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93, juega local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética, Grupo EPEN me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Ahora Electroman y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroman acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroman, mejorando tu calidad de vida. Hizo toda la prueba Ricardo Garay, Rosario Central, y ahora está en cuarentena. Sí. Esperando. Cuarentena obligatoria que tiene que cumplir. Sí, señor, la cuarentena obligatoria. Sí, así mismo, 2 jugadores uruguayos se suicidaron. Así mismo, 3 ahora. Sí. No son 2, son 3. Y esto es viejo, son 3, una lástima lo que está pasando. Y hay un mensaje de un jugador uruguayo también. 3 son, ¿verdad? Sí. 3. El segundo fue el que era jugador de Cerro William Martínez, Morro García, y ahora un jugador que estaba en el fútbol del interior. El hijo del famoso William Martínez. Voy a buscar. Acá 50-60. Hay un famoso William Martínez. Fossati lo trajo a él. Sí, 2013, jugó en Cerro. Sí, señor. Vamos contigo, Luis, y después Chiquers y Garnero. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py.
Mili Empeño, venta arreglos, joyas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovik ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovik ungüento, alivia y mejora. Es un producto de Laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso y salen sí o sí, 2 Volkswagen T-Cross. Animate a soñar, Peri CNT, Sheporemoy. Que es el mismo, el hijo. No estoy encontrando la referencia de parentesco. Obviamente sí, William Martínez, jugador uruguayo que defendió Peñarol, campeón del mundo en el 50, pero pues yo pregunto si es su nieto, alguien, por eso no hay, como es jugador de fútbol, y William Martínez, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol uruguayo. Por eso preguntaba, William Martínez. Yo lo he visto a William Martínez en el 55, en el centenario. Me fui con Humberto y con un amigo suyo, Guayé, locutor de Radio Carve, hasta ahí nomás. El partido terminó 3-2 para Nacional. Jugaba Mazurkiewicz, Borges, Míguez, William Martínez, jugaba Juan Ángel Romero, nuestro Juan Ángel Romero, el que corta el bacalao, sí, ex técnico de la selección, figura rutilante de Nacional de Uruguay en el 55 y en Europa, muy querido en el Elche. Y ese partido jugó un señor de nombre William Martínez, ese partido. Claro, ya tanto tiempo corrió. Venía con los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganá para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9%, hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asodo y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas. Desde julio la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petterosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Lucena, ¿cuánto tiempo está, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Cuánto tiempo más tiene Lucena? Está empezando a hacer trabajos de campo. Durante estos últimos días empezó a salir al campo. Debería ser, según el cálculo inicial, para la próxima semana debería estar trabajando. Ante Fluminense. Y no sé por qué... Arriesgarlo. Sí, es muy poco tiempo de practicar normal después de estar casi 3 semanas fuera. No lo descarto, pero es muy rápido aún para que ya juegue de entrada ese partido. No sé si llega. Y si llega muy ajustado. No, pero el problema no de Sicilia. Un jugador que está fuera de ritmo un mes, en partido decisivo, hay que ver qué va a hacer Chiqui. ¿Juega con la que está media o con el joven? La definición de Chiqui es muy delicada, muy sensible, porque puedo ponerte a vos porque un tiempo a ver qué pasa, y porque salir a jugar con jugadores todavía no arriesgarlo. Lo que pasó con él en la selección, lo arriesgó sin necesidad alguna el técnico y lo lesionó. Y se está perdiendo todo esto ahora, sí. Desde el lado, es una arriesgada situación si se da eso. No, pero ¿qué va a hacer para el 6 de agosto? ¿Quién no tiene que tener a Lucena, puede tener Villasanti? ¿Cómo hace? No me joda eso. Si juega su futuro en la Copa. Tiene que saber qué va a hacer. Si era un 0-0 era diferente, 1-0. Claro, ¿cómo va a hacer? Lo va a forzar. Juega lo que lo tranquiliza no arriesgar demasiado. Sí, es salir, jugar, si se puede, la heroica se puede, pero se basa la experiencia ya de la selección, no creo que lo arriesgue. Si no está... No debería. No, y Chiqui no debe tomar esas decisiones así. Además tuvo cerca de 1 centímetro su rotura. ¿O 1 centímetro fue? Sí, 10 milímetros, sí. Otra cosa es si el jugador progresa más rápido de lo que se está esperando. Recuperado ya bien. Yo no creo que cometa ese error de doble error. Yo le digo que si lo pone Chiqui, le va a faltar ritmo, juego, porque de volver tiene que volver. Sí. Ya sea contra el equipo brasileño o contra sea. Va a volver. Y si la pregunta es... Primero, con toda la actualización de los médicos, que vuelva. Ramón Sosa en Olimpia es un ejemplo. El doctor Lucas Delgado escribe y dice: ¿qué pasa con Ramón Sosa? No jugó el partido contra River, no fue convocado acá para este partido de hoy, fue cambiado el partido anterior. El médico de Olimpia no habla más.
para hablar con los médicos, ¿verdad? Porque no se puede tocar oído. Nosotros, hoy por ejemplo, Olimpia lo saca, no lo tiene a Recalde. No. Por dispositivo de Garnero. Sí. Perdón. De Orteman. No lo tiene Antolín. No, es un problema de lesión, ¿verdad? Antolín salió lesionado. con molestia la vez pasada. Una molestia. Después del penal pidió cambio ¿Y Alcaraz. Recalde? Recalde no tenemos reporte. Es raro lo de Recalde. ¿Y Sosa por qué? Porque no volvió como se esperó de él. Las razones son que no están totalmente recuperadas. No, nunca volvió bien. ¿Y Otálvaro? Otálvaro perdió el puesto. No, pero ¿por qué no está convocado? Claro. Nadie quiere que se lastime Salazar. No hablo de eso. Pero puesto por puesto, ¿por qué no está Otálvaro en la pregunta? Ya. Sí. Otálvaro jugó el otro día un flojo partido, pero no terminó lesionado. Estuvo en la banca en Porto Alegre. Contra River. Sí, contra River jugó mal. El miércoles es una buena opción para ir viendo a ver si estos jugadores están disponibles o no en Copa Paraguay. Muchas veces el equipo alternativo va a utilizar y allí ver si jugadores como Recalde, Sosa, uno más. Si no vuelve a estar Sosa, claro, si no está Sosa allí va a llamar la atención porque me parece que ese es el partido. Es más, en la última pregunta que le hacen a Francisco Arce, justo le preguntan el tema de Copa Paraguay y va a jugar con juveniles. Esa fue la respuesta. Creo que nombró a 5 o 6 juveniles que va a darle ritmo. Hoy está de cumpleaños niño Jonathan Hidalgo Riveros, cumpliendo años, con los deseos de sus padres y hermanos. Muchas felicidades a Jonathan Hidalgo Riveros. Saludos para Jonathan y para Luis Hidalgo. ¿Y qué pasó con el Pulpito Duarte? Duarte vuelve la próxima fecha, ya va a estar habilitado. Y cumplió también Villasanti vuelve la próxima fecha. De River ya van a estar a disposición. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Llévalo al mismo. En mini cuotas semanales solicita el WhatsApp 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Es que no está entrando bien Robert Morales. Y Robert Morales creo que algo está pasando. No está fino últimamente en las definiciones, sí. Hubo chance, pero no. El tema de las supuestas ofertas también lo pudieron haber mareado un poquito. Pero ayer desde ahí empezó a bajar su nivel. Ayer tuvo una clara que 3 meses atrás era gol. Sí. Y ayer la desperdició. La que se perfiló para porque estaba solo. Hace rato estaba él con ese tema de no definir bien. Se equivoca mucho en la definición, se apura, no acierta el arco, que es raro en él no acertar el arco. Antes una pelota para Morales era gol. O por lo menos lo hacía lucir al arquero, pero hoy no está fino, no está bien. Pero igual Cerro me parece que no tiene a otro para ponerlo allí en el nivel, inclusive no está Morales. ¿Por qué no juega este chico Velar? O Velar ayer no está ni en la banca. Lo mío no deja hacer una pregunta. ¿Por qué no está?
Tuvo oportunidades al terminar en la apertura. Yo creo que el jueves va a ser titular. Sí, en Copa Paraguay. Aprovechando para verlo. Para verlo. Para ir viendo cómo está. Lo bueno es que es como un juego oficial que hoy día no tienen los equipos para. Es como la reserva. Claro, es como la reserva, que hoy no está disponible la reserva. Entonces ahí vamos a ver si. No estoy sacando. Para no jugar con los apellidos de los nombres. No estoy sacando la importancia de la Copa Paraguay. No voy a ser un destructor de buenos objetivos. No es mi intención. Pues yo puedo diferenciar muy bien lo que es la Copa Paraguay y lo que es el campeonato principal. Tengo que diferenciar. Si yo entro en el... No. Yo quiero saber por qué no juega este chico en primera. ¿Por qué no lo convoca? Mi pregunta. ¿Cuándo hizo lo que contra Olimpia? ¿En qué año? 5 años. 4 años. 2018. Y ya jugó en primera división, ¿no? Sí, de 18, 19. No, pero él al término de la apertura lo utilizó mucho, lo venía alternando mucho. No, pero no le da, ahora Pancho, no le da lo que era. Porque cuando hablamos de él nos decían, este es un jugador de una gran riqueza técnica. Y le pega muy bien, me acuerdo que hizo el gol, entró en el área, arco norte, cruzado, poste izquierdo, 4 millones y medio, 5 millones y medio, y se demandaban todo. Un partido ya costaba 5 millones, lo que es un gol. ¿Y cómo le di? ¿Cómo jugó? Jugó muy bien. Pero vos decís, ¿hoy por qué no está? Es la pregunta. ¿Por qué no está? Porque no aprovechó su nivel. ¿Por qué no es variante? ¿Por qué no es alternativa? Pero no es fue muchos partidos fue variante, inclusive arrancó de titular, pero jugó Copa Libertadores y por lo menos en estos dos primeros partidos no, en el campeonato local jugó como titular en el clausura, en la apertura. Claro, ya dos partidos ahora no. No, y por eso pregunto, y si vamos a entrar comparado Sosa en Olimpia, ¿a quién no puede dar una explicación? ¿Por qué perdió Sosa lo que era? Acá yo me incluyo en las buenas cualidades de Sosa. ¿Qué pasó con él? ¿Es lesión? ¿No es lesión? Porque el público quiere saber. Nosotros, ¿qué le vamos a decir? ¿Se está recuperado? Yo no puedo, bueno, voy a ser poco ético si hablo de Sosa porque se está dando lo que yo dije. ¿Qué? Y que se lo estaba apurando mucho y que no es lo mismo jugar en River que jugar en Olimpia. Él no se recuperó de su lesión, volvió rápido, se lesionó de vuelta. No, pero eso es otra cosa, que se pudo haber lesionado en River y vuelto a River. El tema es lo que dice Ricardo, que la camiseta resulta grande a Sosa. Es diferente. Nos equivocamos nosotros. No se equivocaron. No, pero hay que darle tiempo. Porque no lo bien, Ricardo hizo bien, jugando, rindiendo. Recalde se enamoraba de la lesión política por Recalde y Recalde no está. Para mí tiene para ser jugador de equipo grande Sosa. Obvio que no va a ser igual el rendimiento en River y el rendimiento en Olimpia porque River es un equipo que primero te espera y juega a la contra y aprovechaba muy bien los espacios. Y Olimpia no, Olimpia propone, a Olimpia se le cierran. No, pero los partidos que jugó bien en Olimpia jugó bien. Yo no soy ciego tampoco. Ahora, los partidos que jugó bien en Olimpia jugó bien. No, ahora pasa la continuidad. El tema es la continuidad. El tema es ganarte el puesto. Cuando se ganó, no. Vos sos recambio, no se lesionó. ¿Pero por qué se lesionó? ¿Por qué un jugador se lesiona y no se recupera de su lesión? Está sobrecargado, puede haber muchas razones. Hasta por estrés se lesionan algunos. Sí, pero si yo como periodista te pregunto a vos, Pancho, ¿por qué no juega Sosa? ¿Por qué no es convocado? No volvió bien después de la lesión. No está convenciendo en los entrenamientos. No sé. Vos no podés afirmar, no volvió bien. No convence, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Un jugador con su característica que fue estratégicamente muy importante en Olimpia, porque fue estratégicamente importante. Apareció lúcido, espléndido por el momento. Y ahora nos queda la pregunta, ¿qué pasa con él? Y no es más de lo que están, porque jugaba Edward López, que no rindió. Edward López le cometieron un penal jugando por Independiente por el Pozo de la Montaña y su equipo no aprovechó. Ayer le hicieron un penal a Edward López. Es titular en Independiente. Es titular en Colombia. Sí. Y Colombia no es menos que el fútbol paraguayo. Cuero es figura en Banfield, por ejemplo. Sí, y en Olimpia no anduvo bien. Lo que digo es que Colombia no es menos que el fútbol paraguayo. No. Y jugó ayer y le hicieron un penal y no... ¿Cómo terminó el partido en el Pozo de la Montaña? Voy a buscar. Ayer a la noche estaban a las 10, 2 horas de diferencia. El partido comenzó a las 8 de la noche. Y le hicieron el penal a Edward López. Bueno, pero vamos a Edward López. Podemos volver. Edward López no encajó luego en Olimpia. ¿Sí? No. Él entró y buen chico, cantó acá y ahí. Lo que digo que ahora es titular en Deportivo de la Montaña, Independiente. De Medellín. 0-0. 0-0. Con el Deportivo Cali. Ayer.
0 sería jugó titular Eduardo López. ¿A le cometieron el penal? Sí, completó los 90 minutos. Muy bien. Eduardo López. Muy bien. Acá no caminó. No. Lo que podemos hablar es que hay que ver a Ramos Sosa cuánto más se lo va a esperar. ¿Qué conferencia de prensa de Chiqui Arce? Otra vez vuelve. Otra vez contigo, Luis. Fleming Sistema prepaga usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Pillara 1751 Casi Cubicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Fortin presenta el kit Vaculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Vaculin, que trae 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolin es caña, ruda y limón. Carolin Fortin, no aceptes imitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Arce y Daniel Garnero, que le gusta, porque está rompiendo de así estamos de las 11:30, pues pone ahí Arce y Garnero, así estamos a las 11:30. ¿Cómo? No, está bien, y vamos a tener la chica Arce y Daniel Garnero ayer se quejó por el árbitro. Situaciones puntuales que cobraba de manera diferente, incluso fue amonestado Garnero. Decía que él a veces lo que no entiende es cuando de un lado sí cobran y para el otro equipo no cobran lo mismo. ¿Y qué? Yo entiendo que se refirió a la administración de tarjetas amarillas, porque en un momento... Pero no me va a decir que no pegaron, Barbosa ni pega. No, simplemente tratando de interpretar lo que dijo. Yo entiendo, perdón. Barbosa jugó unos varios minutos gratis. Esta cuadra fue y le pegó a Jam. Innecesario. Baez le pegó una patada a Boselli de espalda. Baez le echó una patada. Barbosa le metió una patada. Lo que es raro verlo a Tacuara en ese papel. Sí. La verdad que yo no... Así mismo. Son 45 años escribiendo la historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machetazo. Ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Claro, José. En Colombia marcan menos, pero juegan más. Es el clásico, el fútbol colombiano, ¿verdad? Juegan más, su objetivo es jugar, ¿verdad? No va al roce, no pegan tanto. Fluido. No pegan tanto. Bueno, pero no hablemos del pasado, hablamos de los colombianos nomás. Y se le dio la oportunidad a Eduardo López de ser titular en Independiente del Pozo de la Montaña de Medellín. Si el jugador no servía, no va a jugar. ¿Quién el tonto que lo va a poner? ¿Para qué lo va a poner? ¿Y por qué va a jugar todo el partido? Acá no caminó y no caminó. Así sensible, vino y no caminó. ¿Qué se hizo Epidi González? Estaba en Delfín de Manta. ¿De lateral derecho? Sí, de lateral derecho. Ante Olimpia había jugado un muy buen partido en Ecuador. El de ida. Sí. No juegan, no caminan acá, no se adentraron en el fútbol nuestro y está. Y varios casos más atrás, Hernán Barco, acá en Guaraní no pasó nada con él y después terminó siendo una figura. El Aucas cambió de Jonathan González, sí. Muchos jugadores acá o a la inversa se van y triunfan. Pero a Barco no le dieron tiempo, A mí se equivocaron con Barco. Y sí. Pasa que tiene un par de fallos muy importantes en este tramo que lo condenan. La olla blooper, un blooper hizo. Copa Sudamericana terrible, es un blooper. Eso no. A la puta, contigo, Luis.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos dos locales, Casa Central, Subillana, Casi, Herreritos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas, en todas sus variedades y sabores con ajo, con frías hierbas, picante y la tradicional UPI se nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no remita más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerrillo y rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermínio Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Chiquiar se ganó en conferencia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Víctor Villalba, Radio Monumental. Con respecto al partido ante Luqueño, ¿considera que hubo una mejoría importante en el nivel de equipo de hoy? Comentábamos eso con los muchachos en el vestuario después del partido. Yo creo que estuvimos a la altura de la necesidad que nos propuso el rival. Fue un partido muy parejo, por momentos bien jugado, especialmente en la estrategia contra estrategia, en la parte táctica. Ellos no podían haber ganado y nosotros también creo que pudimos haberlo hecho en las 2 o 3 oportunidades que tuvimos en el segundo tiempo. ¿Cuál fue el error del equipo para no poder sostener la ventaja? Yo creo que fue más virtud del rival, fue una jugada que ellos prepararon bien. Me acuerdo que la pelota pasa encima antes del centro sobre el pie de un futbolista nuestro, el centro fue bueno, de Mayá, concluyeron muy bien. Yo creo que fue más que error nuestro, fue virtud de Libertad. ¿Cómo lo vio a Pablo Adorno y por qué se decidió en ponerlo hoy? Y si nos puede comentar qué pasó con Patiño en el entretiempo, ya que estaba para ser cambiado. Sí, a Pablo lo vimos entrenando muy bien en los últimos días de la semana en la preparación del partido, cosa que no venía ocurriendo en tiempos atrás, digámosle, pues tuvo un inconveniente también de salud un poco antes de que iniciara la participación en la Copa mismo, y por eso decidimos ponerlo y nos gustó mucho su rendimiento. Y Juan tuvo unos problemas estomacales y estaba un poco complicado. Al principio iba a salir, recibimos el informe de los médicos, por eso lo preparamos a Rodrigo, pero terminó entrando y terminando el partido. ¿Qué le falta a Cerro para concretar esa puntada final? Yo creo que venimos en crecimiento, nos faltó ritmo, aceleración, achicar espacios mejor defensivamente, especialmente en el partido contra Fluminense. Contra Luque ya fue bien diferente y hoy sí estuvimos muy parejo y en algún momento levemente con más chance que un rival directo para la conquista del título. Su equipo tuvo un nivel muy bueno en cuanto al juego. Hicieron un trabajo sin pelota para que Libertad prácticamente no genere situaciones de peligro. Estuvieron muy bien tranquilos. ¿Puedo decir que salió lo planificado a pesar de no conseguir la victoria? Sí, nos faltó convertir las chances, el cabezazo de Enzo, el remate sin caer que le quedó a Robert, que es una especialidad que él tiene y no pudimos convertir. Hubo una otra pelota que pasó frente al arco y no pudimos cerrar. Nos faltó eso porque se notaba que por la paridad que había en el juego, cualquiera que pudiera convertir el segundo gol iba a tener, creo que, grandes chances de llevar eso hasta el final y conquistar la victoria.
Dejando un poco de lado el contexto futbolístico, ¿qué sensación le generó el gol y la celebración de sus dirigidos con usted? Sí, les agradecí eso también. Ahora al final nosotros somos un grupo muy unido, para no decirte prácticamente una familia dentro del trabajo. Hay mucha libertad de expresión, de comunicación entre todos los estamentos que hacemos al vestuario del club. Y es claro que cuando a alguien le pasa algo bueno nos alegramos, y a cualquier integrante, si sufre una desgracia como la que nos ocurrió a mi familia, todos están presentes y se les notó realmente a ellos también muy dolidos en la semana, y agradecí el gesto en nombre de mi hijo por parte de ellos en la conmemoración del gol. Una opinión sobre el rendimiento de los volantes centrales. Hoy se los vio con mayor dinámica. Sí, concuerdo. Rafa de a poco se va acostumbrando al ritmo del fútbol paraguayo. Hoy jugó un gran partido. Wilder también tuvo un pequeño golpe al final, pero esperemos que no sea de gravedad. Hemos ganado ya a alguien para estar ahí con nosotros, por eso paramos un poco también la solicitud de buscar un otro futbolista en la posición para darle más oportunidades a Wilder, a Damián Bobadilla, a Roberto Ramírez, que son los otros chicos jóvenes que tenemos en el plantel. Viendo los resultados que se están dando y que el equipo está jugando bien pero no ganando, ¿cree que la liga está al alcance esta temporada? Sí, siempre que comenzamos a competir nuestra exigencia es campeonar, y ahora ese es nuestro objetivo principal. Hoy era un partido clave, ganando alcanzábamos la punta, igual estábamos en el comienzo y vamos a jugar partido a partido cada encuentro, como lo hemos hecho en aquel que conquistamos el título y en todos los otros 2 torneos anteriores que se nos escaparon la posibilidad de conquistar. Ahora estamos muy focalizados, muy metidos, muy decididos a que podamos ir así firmemente en busca del campeonato. ¿Qué sensación le generó la vuelta de los hinchas a la nueva olla? ¿Y qué le dice a tanta gente que lo apoyó y sigue apoyando en este difícil momento en lo personal? Fue excelente, también comentamos en el vestuario, nos dio fuerza, el aliento, el apoyo constante. Creo que le da un matiz totalmente diferente al espectáculo mismo, y ojalá que cada vez más se pueda aumentar esa cantidad de personas que puedan asistir a los partidos. Mirando para adelante, en Copa Paraguay, ¿jugarán juveniles del selectivo? Y si le comentaron desde la directiva algo al respecto de la oferta que había llegado por Alexis Duarte. Sí, siempre estamos en constante comunicación con los miembros del departamento de fútbol. 2 días atrás tuvimos una reunión, incluida el presidente y el vicepresidente, con los hermanos, tocamos todos los temas de necesidad y mejoría, y que también lo que anda bien, y presentamos pequeños informes también, porque tenemos 12 de esos chicos que están en el plantel estando concentrados, viviendo en el club en 3 habitaciones nuevas que la directiva se propuso terminar y construir. Es algo que a nosotros nos complace mucho, nos alegra trabajar con ellos. Son todos los que están en el plantel principal, son los chicos que, como el caso de Wilder, que hoy pudo jugar, y todos los otros que normalmente juegan. Y en relación a la Copa Paraguay, van a jugar no los del selectivo, van a jugar, alzamos de vuelta hoy 4 chicos del selectivo para completar esa lista de 18, pero después van a jugar todos los otros chicos, José Mier, Fabián Franco, Ronaldo de Jesús, seguramente Rodrigo del Valle, Dani Riva, Damián Bobadilla, Wilder, si es que se recupera, Fer Romero, Junior Noguera, capaz que Fabián González o Fernando Romero, y estamos trayendo de vuelta a Julito también para que pueda completar ese equipo. Vamos a jugar con todos los chicos de la cantera, así tenemos otro grupo totalmente distinto para el día siguiente del partido contra River. Muchas gracias, profesor. A vos. ¿Qué le faltó al equipo para poder cosechar un mejor resultado en este partido? Y justeza, la verdad que no tuvimos muy preciso, sobre todo en lugares ofensivos, determinación de jugada, y eso nos hizo desperdiciar alguna que otra situación y no poder generar el volumen de juego que se necesitaba para poder marcar una diferencia ante un rival tan difícil como Cerro. ¿Qué cambió Libertad en la segunda etapa que generó mayor situación de gol que en la primera? No, creo que controlamos mejor el juego. De entrada nos costó,
por cuestiones propias, no dominar el trámite. En eso el rival, en el único ataque que tuvimos, nos convierte y obviamente ahí empieza a haber una desesperación, un apuro que al no estar fino se sintió mucho en el poder terminar mucho mejor la jugada. En el segundo tiempo entramos un poco más tranquilos y nos encontramos y asociamos mejor y eso hizo que podamos empatar y lamentablemente no podernos llevar el triunfo porque nos faltó esa justeza final. Le está costando a Libertad encontrar el rendimiento con el que terminó campeonando en el torneo pasado. ¿Qué debe insistir atendiendo que tiene triple competencia ahora? Sí, estamos en inicio de competencia y eso hoy no estamos finos y eso tiene que ver que nos está faltando tener un poquito más de precisión en los movimientos y en los pases, en los controles. Si nosotros logramos eso, que a medida que pasen los partidos lo vamos a ir logrando, vamos a tener más posibilidades de hacer nuestro juego y así generar las situaciones para poder competir de la mejor manera en las tres competencias. Víctor Villalba de Radio Monumental. Reclamó varias decisiones arbitrales e incluso fue amonestado. En el aspecto arbitral, ¿qué no le gustó? No me gustó que mismas infracciones estaban sancionadas de diferente manera. Nos amonestó muchísimo a nosotros en el primer tiempo, gente que cometía infracciones sencillas, como el rival también, y al rival no lo amonestaba. Entonces esas cosas me molestaron. Y la verdad que no entendí por qué me amonestó, porque no le dije nada mal. Profe, ¿qué le argumentó el árbitro en su amonestación? Y la otra, ¿veremos alguna cara nueva en el club antes que termine el periodo de transferencias? No te dicen nada los árbitros. Ya el partido pasado me pasó lo mismo, vino corriendo 50 metros para demostrar no sé qué cosa. Y yo pido, no sé en qué parte del reglamento dice que el técnico no puede pedir si ve que es una infracción y el árbitro no la cobra. Yo no lo insulto ni nada, digo, Pau, no sé en qué parte del reglamento dice eso porque lo único que hago es pedir infracción y me amonestan por esas cosas. A su criterio, ¿qué debe mejorar su equipo para el próximo partido? Ser más preciso, tener más eficacia, lograr sincronizar mejor movimientos para poder generar más situaciones de gol. ¿No encontraron la vuelta en la salida en el primer tiempo o el rival cerró bien los espacios? No, fue un problema más nuestro que del rival, en este caso. Hay partidos que pueden ser al revés, pero en esto fue algo más de nosotros. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Allí la conferencia de los entrenadores, más exactamente lo que teníamos primeramente con lo de Garnero. Luis, y luego estamos con la entrevista. Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, Heredad en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero sabes que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Vamos a hablar con Gustavo Florentín, técnico del Stronger. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Te saluda Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para todos ustedes. Bueno, ganaron ayer el clásico, Gustavo. Sí, ganamos ayer el clásico. Ganamos 3-1 después de haber estado en desventaja en el primer tiempo y donde en el segundo tiempo pudimos mejorar y conseguir el empate y luego la diferencia lo marcamos en los últimos 10 minutos del partido que nos produjo la victoria después de una semana un poco complicada, después de que el miércoles pasado cayó nuestro invicto y bueno, era un partido más que importante para poder reponernos y poder seguir en la punta y así se dio de buena manera. Después de una manera agitada de tomar el club, Gustavo, porque llegaste, viajaste, Copa Libertadores, torneos, se te complicó un poquito el tema y ahora sí, con el tiempo podés mostrar tu trabajo y como decías, se cayó el invicto, pero qué mejor recuperarlo con una victoria ante el clásico rival. Es así, Ricardo. La verdad que todo fue rápido. No tuvimos tiempo para conocerlo a los jugadores a profundidad en ese momento donde llegamos a La Paz y ese mismo día tuvimos que viajar a Ecuador para jugar la Copa y bueno, prácticamente todo fue en el avión donde empezamos a charlar con los jugadores y este parate
durante la Copa América a nosotros nos sirvió bastante para poder realizar una pretemporada y poder traer algunos refuerzos también. Y bueno, la verdad que estamos haciendo un buen trabajo que nos permite estar en la punta del campeonato. Y Gustavo, ¿y cómo andan los paraguayos? Ayer Aldo Quiñones fue parte del equipo, Ronaldo Martínez no tuvo la chance de ingresar, pero en ese proceso de adaptación, desde que llegaron hasta este momento, ¿cómo los vas notando a ambos? Mi saludo también para vos, Víctor. Realmente el que se adaptó más rápido fue Aldo, mucho más rápido, porque Ronaldo cuando llegó acá llegó después de la recuperación del COVID, y lógicamente que eso le lleva un poco más de tiempo de adaptación acá a la altura, que es algo normal. De todas maneras ya los dos jugadores han debutado, y ayer se produjo el segundo partido de Aldo, y la verdad que entró muy bien, el segundo tiempo entró muy bien, jugó toda la segunda parte, que dio mucho equilibrio al plantel, y hasta incluso tuvo situaciones de gol, ¿verdad? Y nos pone contentos de que pueda ir ganando minutos y confianza, y que la gente también pueda ver su grado de calidad, y que es un aporte importante que nosotros trajimos. Y lo de Ronaldo que va a ir teniendo oportunidad de a poco, contra el Blooming jugó 45 minutos también, así que en forma progresiva le estamos llevando a los dos. Y como decías anteriormente, están en la punta, 25 unidades, seguidos por el Club Palma Flor, que tiene 21, encima un partido menos, ¿verdad? Tiene el Die Strongest, así que tienen esa ventaja. Sí, tenemos un partido menos contra Always Right, que vamos a estar jugando el 11 de agosto, y bueno, tenemos una continuidad importante de partidos, donde tenemos en 40 días 11 partidos, así que es un desgaste importante que tenemos de aquí hasta el 21 de agosto, y que tenemos que tratar de seguir de la misma manera, tratar de seguir sacando ventaja a los demás equipos, así que hay un camino largo aún por recorrer, pero este triunfo a nosotros nos trae mucha tranquilidad y confianza para seguir encarando todo lo que se viene. Gustavo, bueno, permíteme felicitarte por este muy buen triunfo en el clásico, tu primer clásico en el fútbol boliviano. Te saluda Francisco López. Venían de 8 partidos invictos, perdieron con el Lumen, y el equipo mostró la personalidad para recuperarse de vuelta. Muchas gracias, Francisco. Sí, nosotros jugamos 3 partidos en esta semana, y que el miércoles pasado habíamos jugado en Santa Cruz contra el Lumin, y realmente el equipo careció de contundencia en ese partido, y que el adversario aprovechó muy bien algunos errores que nosotros cometimos en el primer tiempo. Pese a la derrota y pese a que cayó nuestro invicto, el grupo dejó muy buenas sensaciones en cuanto a lo futbolístico, y en este partido realmente tuvieron el carácter suficiente los jugadores, y bueno, se dio el hecho de poder revertir una situación por la cual pasamos el miércoles pasado, en reponernos en un triunfo ante un clásico, y que eso produce mucha alegría para la institución, para los jugadores, para la hinchada, para nosotros también, así que nos pone contentos por ese lado. ¿Cómo encontraste el nivel de competitividad en el fútbol boliviano en comparación al fútbol chileno, donde estuviste también, y al fútbol paraguayo? No, cada país tiene su costumbre, cada país tiene su cultura futbolística, y que nosotros primero tratamos de adaptarnos a lo que es acá el campeonato en sí, y después poder aplicar lo que nosotros pretendemos como cuerpo técnico, y de a poco fuimos logrando en trabajar en algunos aspectos de lo que acá nosotros tratamos de aplicar en cuanto a la intensidad, que es un poco inferior al fútbol chileno, al fútbol paraguayo. Entonces
fuimos un poco exigentes y que nos costó conseguir esa parte, y en cuanto a la agresividad también, y tratar de jugar de la misma manera tanto en la altura como en el llano, porque también hay un aspecto que nosotros tenemos que cuidar ese punto. Creo que nos pasó un poco de factura el miércoles pasado en ese aspecto, porque jugamos en Santa Cruz, y bueno, es un aprendizaje constante también la que nosotros tenemos en ese aspecto, y que cada vez también estamos creciendo en ese aspecto, por lo que significa estar jugando de forma permanente en la altura, en el llano, y los puntos que tenemos que ir cuidando. Gustavo, saliendo un poco de lo que es The Strongest, te quiero preguntar por dos jugadores que en su momento coincidieron contigo en inferiores y en primera de Cerro Porteño, el caso de Santiago Arzamendia y Omar Alderete, recientemente transferidos ambos al fútbol español. ¿Seguís en contacto con ellos? ¿Estás hablando permanentemente en los últimos días después de estas transferencias? ¿Y qué sentís cuando jugadores que han pasado por tus manos en determinado momento dan este salto, como el que van a dar ellos dos? Después de la transferencia de Arzamendia sí estuvimos en contacto, le estuve felicitando, tuvimos una larga charla por el cual nos recordamos lo que él había pasado en su momento cuando llegó a los 13 años de su ciudad, el sacrificio que realizó en toda esa etapa hasta llegar a la primera y poder consolidarse. Lo de Omar, siempre también conversamos. Es una alegría inmensa la que uno recibe en verles a los jugadores que en determinado momento fueron partícipes de nuestro trabajo y que hoy estén triunfando en el exterior. Realmente uno tiene un orgullo muy grande de ser partícipe de su crecimiento, y que siempre están manteniendo la humildad y que siempre están. Lo más es increíble, yendo de un club importante a otro club más importante, una carrera fantástica. Y bueno, esa es la mayor satisfacción que uno como entrenador lo puede tener. Y me quiero detener en lo de Arzamendia porque compartiste en varias categorías con él y sabes la historia de sacrificio que hay detrás de Santiago Arzamendia, por lo que le tocó vivir en Cerro Porteño, porque en un momento parecía que no iba a tener tantas oportunidades de seguir y al final se terminó consolidando, cambiando de posición, y hoy hablamos de un jugador de selección que va a jugar en la Liga Española. Es una historia larga, ¿verdad? Yo creo que en determinado momento podemos sentarnos y conversar sobre lo que pasó Santiago. Realmente la otra persona que nos acompañó en su crecimiento, en su venida a Asunción, fue Amado Vázquez, que aportó mucho con Jorge Campecholi también en su momento, que fueron de un aporte importante para que él pueda tratar de sentirse cómodo, porque él había dejado su familia. Había momentos donde sufrió bastante por el hecho de estar solo, estuvo en una pensión por muchos años, y bueno, es un mérito muy grande lo que él está pasando en este momento, de haber quemado toda esa etapa y que hoy esté disfrutando de una transferencia internacional. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho como siempre por el tiempo, un gusto poder conversar contigo. Una vez más, felicitaciones por la victoria ayer en el clásico boliviano. Muchas gracias, abrazo grande también para usted y saludos a Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Así pasaba el entrenador de The Strongest, que venció 3-1 a Bolívar y es puntero en el torneo boliviano. Los mejores tratamientos lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Estamos en línea con Adam Vareiro, jugador paraguayo que convirtió un tanto para el Atlético San Luis en el fútbol mexicano, que hoy está de cumpleaños, dicho sea de paso. ¿Cómo estás, Adam? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos ahí en la mesa y a toda la audiencia. Antes que nada, muchas felicidades, hoy estás cumpliendo 25 años, Adam. Felicidades.
Sí, un año más de vida, por suerte con mucha salud y haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Tuviste tu... Nada, muchas gracias por la felicitación. Y tuviste tu primer partido en México y ya estreno con gol, porque fuiste decisivo para la victoria de San Luis ante las Chivas, con tu tanto para el 2-1. Sí, volví al fútbol mexicano, pude disfrutar el otro día del partido contra Chivas, la verdad que un partido muy difícil, pero bueno, fue así, mi gol también bastó para la victoria, así que estoy muy contento por el gol y también por la victoria del equipo. Y qué buena forma de reencontrarte allí en el fútbol mexicano, Adam, porque en su momento no tuviste demasiadas oportunidades en el medio, una lesión que te complicó bastante, y empezar con esta carta de presentación en San Luis seguramente te invita a soñar. No, claro que sí, fue lo que me propuse para volver a la Liga Mexicana, que fue que buscarme nuevos objetivos. La verdad que como dijiste, arranqué de la mejor manera, que es algo muy lindo que me ilusiona a mí como también a la gente de San Luis. Así que nada, esperemos seguir por este camino y seguir cumpliendo los objetivos personales y grupales también. Y también agregando que le ganaron a uno de los rivales importantes, a uno de los clubes más fuertes allí en México, como son las Chivas. Sí, uno de los clubes más grandes acá de México. La verdad que sabíamos que nos enfrentábamos contra uno de los clubes más grandes de acá, lo más poderoso. Fuimos a hacer un partido inteligente. Yo creo que el equipo demostró mucho sacrificio, la verdad que lo demostramos, porque hasta el último minuto lo sufrimos bastante, como cuando jugás contra un equipo grande como es Chivas, pero bueno, supimos aguantarlo y supimos sacar resultados, que es lo más lindo para nosotros. Adam, mirando el plantel que tienen, me llama la atención, tienen 2 europeos, puede ser, un español y un esloveno. Sí, de hecho tenemos un español y el esloveno es argentino-esloveno. Pero sí, hay 2 europeos en el equipo. Ajá, porque él ingresó por vos el otro día, Fonbergar. Claro, exacto, sí. Y el técnico es uruguayo, Marcelo Méndez. Marcelo Méndez, sí, uruguayo. Adam, felicidades primeramente por tu cumpleaños. Ahí está. Felicidades, digo, por tu cumpleaños, Adam, en este caso. Y por este gol también es una posibilidad, decías, de cumplir tus objetivos. Pero ¿cómo encontraste el equipo al que llegaste, el San Luis, que tuvo muchas bajas en la temporada anterior? ¿A qué apunta? ¿Cómo viene el objetivo grupal? ¿Los objetivos del club te terminan de llenar? Antes que nada, muchas gracias por las felicitaciones, y lo otro, en el tema grupal y en el tema de lo que está buscando el equipo, bueno, yo me vine a encontrar con un equipo que se reensambló totalmente, hicieron 19 incorporaciones. La verdad que cuando me llamaron que quisieron contar conmigo, me comentaron también eso, que estaban buscando, como te digo, a restablecer totalmente la plantilla. Yo lo veo eso, un plantel muy joven, con muchas ganas de salir adelante, de progresar. Lo demostramos también en este primer partido que jugamos, pero bueno, no es como empieza, sino como va terminando. En lo grupal tenemos bueno, nos hacemos la ilusión de hacer la mayor cantidad de puntos, de obviamente al final del campeonato ver si nos alcanza para entrar a la liguilla o no, pero bueno, tratar de hacer un buen campeonato. Y yo creo que cada uno de los jugadores que estamos, como te dije, somos un plantel joven, que cada uno está buscando aspiraciones grandes y buscar objetivos para hacer bien las cosas en el club, como para después buscar otros lugares mejores como todo futbolista. Esta segunda oportunidad en el fútbol, o esta vuelta al fútbol mexicano, ¿cómo te toma a nivel madurez futbolística? La verdad que mucho mejor. La verdad, mucho mejor, porque ya en su momento cuando pasé por acá capaz me faltó un poco más de eso, un poco más de madurez para afrontar la Liga Mexicana. Es una liga que me gusta mucho, la verdad que fue lo que dije cuando me preguntaron acá, que en mi primera oportunidad no lo pude disfrutar tanto, pero bueno, yo creo que este es el lugar, me está agarrando con una madurez más alta como para afrontar estos objetivos y tratar de disfrutar al máximo la Liga Mexicana. Bueno, Adam, que sea con éxito. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra cada fin de semana con el San Luis, porque ahí estás vos, así que te mandamos un abrazo y que sigan los éxitos. No, muchísimas gracias y cuando gusten estamos acá. Adam Vareiro.
goleador del San Luis. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto por la compra de 2 pollos el espiado de tu pollería roticería preferida. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Este viernes 30, super oferta de cuidado personal, obsequios por el Día de la Amistad. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cabal Prava anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por redes sociales de manera segura y práctica. Consulta al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. El diario Canal Amarillo, la voz digital, habla de la llegada de Arzamendia allí al Cádiz, pero el título principal de la nota dice: Toto Berizzo, una pieza clave en la llegada de Arzamendi al Cádiz. Hay que dar gracias a Toto porque ha puesto su granito de arena para que Santiago Arzamendia esté con nosotros, aseguraba Jorge Cordero. La presentación oficial del Internacional Paraguayo, dice aquí el diario La Voz Digital. Berizzo me dijo que tiene muy buenas condiciones, que tiene muy buenas cosas de club, hincha de Cádiz, en su momento estuvo pasado por allí, hablamos de Berizzo, y en otra parte de la nota destaca el directivo Cordero que la pieza, fue clave en este tema de la transferencia, la llegada de Arzamendia. Entonces lo de Berizzo, aquí dice, su nombre se puso sobre la mesa y fue más fácil contactar con él a través de Berizzo. Hay que darle las gracias porque ha puesto su granito de arena para que Arzamendia esté ahora con nosotros. Declaraciones del directivo del Cádiz y esta situación de Berizzo, y después ya es lectura comprensiva del oyente en cuanto a lo que pueda darse o no del tema de Berizzo. Se presta a algún pensamiento extraño, pero es así. Luis. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñembucio, Adrián de Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro de Leumático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Vamos a hablar de minutos de la categoría intermedia, de repaso de la categoría intermedia. Hoy finaliza la fecha, atractivo partido, dos equipos que están allí buscando meterse en zona de ascenso, tanto Independiente como San Lorenzo Independiente porque es local San Lorenzo. Hoy a las 19, San Lorenzo Independiente. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a rifmaiflores.com. Regalamos, regalar Rifmay Flores. En Tupí los amigos duplican nuestras alegrías. Por eso hasta el miércoles vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que aceleran tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Mirando lo que se viene en la categoría intermedia, hacemos juego clave el de San Lorenzo Independiente de Campo Grande en la fecha de este partido a las 19. Tabla de posiciones de ambos equipos, principalmente de la intermedia y cómo están ambos. Sí. General Caballero 43 es el líder. Segundo, sacan 9. Le sacan 9, 34 a Emiliano, 32 a Turá. Allí está Independiente con 32, que puede dar el salto, puede ir a 35 puntos, puede ser el nuevo segundo Independiente, que ya estuvo en algún momento. Sí. Ya estuvo cerca en su momento, después se había frenado Independiente. Resistencia también está con 32 Tacuarembó que viene levantada, otro que viene bien últimamente es Fernando de la Mora, y después ya aparece San Lorenzo con 29, por eso es partido clave para ambos. Se puede poner allí nada más San Lorenzo en caso de ganar. Que viene frenado San Lorenzo. Sí, en los últimos partidos empató y perdió. O sea, empató en la última, perdió la anterior. Sí, ya 3 fechas atrás había ganado San Lorenzo. Terminan siendo en el duelo de hoy directo. Exactamente, rivales directos. La Kendo Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumos en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10. Chacomar respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Así está la cosa entonces en la categoría intermedia, la situación de duelo directo para ambos. 100 minutos también ya repaso de la próxima fecha de la categoría intermedia. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Alberdín, llama a Petit Comel 237-7070 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Volviendo al punto anterior, me dice un oyente y sí, tiene razón, Berizzo se retiró en el Cádiz en el 2006 jugando al fútbol, por eso hay una buena relación allí con el Cádiz, sirvió de nexo. Después lo demás ya queda a criterio de cada pensamiento en cuanto a lo que se dio, pero como pasó por allí, es lo mismo que, no sé, en su momento por allí algún jugador paraguayo pasaba por un equipo y iba a llamar como que referencias, solo que como José Cardoso le di a Toluca comprarle a alguien. Sí, claro, le piden referencias. Solo que en ese momento José Cardoso no era técnico de la selección y no se insistía mucho con un jugador en la posición, ¿verdad? Pero a veces esas situaciones terminan o por ahí pensar mal, ¿verdad? Yo voy aquí a dar unas miradas, pero mejor me callo. Vamos a escucharle a Luis. En Farmacias Catedral, del miércoles al viernes llega una edición especial de descuentos reales, hasta 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago. Hace tu pedido C27-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El AgroShop en el Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo mañana van a estar los chefs Peta Ruger, Majo Herrero y Jen El Fieri cocinando en vivo y vos podés degustarlos. Además, por tus compras te podrás llevar premios directos. Entrate más detalles en redes del Mariscal. AgroShopping, 23 años, mucho más que una tradición. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión de Mova Rexona te protege.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Avenida del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Reporta sintonía el amigo Fran del equipo de la ASO de visitadores médicos, me dice, el equipo Racing. Saludos para ellos. Están en sintonía, fieles seguidores de todas las transmisiones de fútbol a lo grande del programa. Así que el equipo Racing de visitadores médicos, un saludo. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios aéreos de la red bancaria y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del PNF. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Este viernes por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños, Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar, en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Así se va a dar la fecha de la intermedia el fin de semana. El viernes arranca todo con Resistencia Santaní. El sábado Trinidense General Caballero de Mallorquín. El líder llega hasta la zona de Trinidad para enfrentarse a Trinidense el sábado. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicios de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. El sábado igualmente General Díaz San Lorenzo será por la mañana a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, pero ya el día domingo Atirá local ante Fulgencio Yegros. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax. Una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. 10 de la mañana hacemos a Terá Fulgencio Yegros. 10 de la mañana igualmente Fernando de la Mora Rubio Ñu. El día domingo Tacuaré, 3 de febrero por la mañana, 10 de la mañana intermedia. En Grupo EPN estamos en aniversario y son 30 años se trata de cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapaterna para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. Tacuaré, 3 de febrero decíamos el domingo 10 de la mañana. En Campo Grande se juega el domingo 10 de la mañana Independiente Guaraní de Trinidad. Ahora Electroban y Odontos se sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Día domingo 14:45 el partido en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo Iteño, que viene de ganarle a Rubio Ñu el fin de semana, levantada igualmente en la tabla del equipo norteño. 2 de mayo. Mili Empeño, 20 arreglos o huellas de oro y plata, medio mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A. te asesoran todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicios, soporte y más. Para más información comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el Pedroso, una Mitsubishi Montero en el Grandioso y salen sí o sí 2 Volkswagen T-Cross, 0 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT, Cheporemoy. Vamos a dar repaso a la categoría intermedia. Cierran Capiatá Ameliano el lunes a las 19, Capiatá Ameliano.
Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganá para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Así es, repaso de la intermedia minutos. Hay Copa Paraguay, el repaso igualmente de lo que se vendrán los partidos en la semana. Hasta el 31 de julio puedes participar del tradicional concurso de cuentos de Comecipar. Descarga bases y condiciones en comecipar.coop.com.py. Es abierto a todo público. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Tenemos la Copa Paraguay que arranca mañana, su tercera edición. Los dos primeros partidos se jugarán en cancha del Sportivo Luqueño. Mañana esta es la agenda. En primer turno, a las 17 arranca el partido entre Guaraní y Cristóbal Colón de Ñembú en el Estadio Feliciano Cáceres. Y en segundo turno, 19:30 el horario, 3 de febrero de la Chacarita jugando ante Sol de América. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu oficina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Cielo Petrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. El miércoles 2 partidos más en el escenario de Carendú, en la ciudad de Juan León Mallorquín. Estarán jugando Deportivo Recoleta ante General Caballero de Mallorquín a partir de las 13 y a las 15 Olimpia ante Deportivo Primavera de Mallorquín. Reitero, estos dos partidos en el estadio Carendú de la ciudad de Juan León Mallorquín. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecer la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Y el día jueves, 2 partidos en la ciudad de Villa Ayes, en el estadio Isidro Rusillón. En primer turno, 15 horas, Cerro Porteño jugando ante el local Benjamín Acebal de la ciudad de Villa Ayes, y a partir de las 17:30 se estarán enfrentando Fernando de la Mora ante el Atlético Trébol de la ciudad de Loma Plata. Así se completará la primera semana de la Copa Paraguay. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijiyala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país. La HB 110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Llévalo hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Datos a tener en cuenta para repasar una vez más sobre Copa Paraguay. Duelo a eliminación directa. Después de los 90 minutos, si los partidos terminan igualados, van directamente a penales. No hay reglamento de juveniles. Se puede jugar libremente con el plantel que deseen los entrenadores de cada uno de los clubes. El campeón tiene el premio de ir a la Copa Sudamericana. Si eventualmente el campeón ya estuviera clasificado, va al segundo. Si pasa eso con el segundo, va al tercero. Siempre y cuando, para el caso de clasificar como segundo o tercero de Copa Paraguay, este equipo indefectiblemente tiene que ser de primera en el año 2022 para que se le respete el cupo a Copa Sudamericana. Si es un equipo que termina descendiendo o de una categoría inferior, solamente podrá jugar Copa Sudamericana a través de Copa Paraguay, siendo campeón de este certamen. Así que son los puntos a tener en cuenta. Son 6 encuentros para poder consagrarse. Empieza en 32avos de final, después 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final. Así que 6 partidos tiene que ganar el equipo para poder consagrarse campeón. Paraguay, insumos productores, insumos informáticos de primera calidad, toner cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Vamos a hablar con Francisco da Costa, jugador de Sol de América, esto es Fútbol a lo Grande Monumental. Buenas tardes, ¿cómo está Francisco? Buenas tardes, muy bien, gracias.
Muy buen estreno con gol. Veíamos anteriormente tus antecedentes en el fútbol mexicano. Tuviste la chance ahora de debutar en Sol de América y te hiciste sentir marcando gol. Sí, amigo, la verdad, contento, ¿no? Me presenté hace mes y medio, 2 meses acá, hice toda la pretemporada, estaba esperando por el momento de debutar y salió todo bien. ¿Cómo te sentís de lo físico? ¿Venías bien? ¿Estabas esperando esta oportunidad para por allí, por qué no tener mayor cantidad de minutos y titularidad más adelante con este gol que marcaste, Francisco? Yo, la verdad, físicamente me siento bien. El grupo que se armó Sol de América es bastante competitivo, hay muchos jugadores por posiciones y así, y al final toca a nosotros que jugamos de estar bien siempre y dejar que el entrenador elija, ¿no? Pero sí, el plantel, todos estamos bien, todos estamos aptos para jugar y al final decide el jugador, pero toca a nosotros, como yo dije, estar preparado. Tus comienzos en las formativas del Atlético Paranaense, allí te iniciaste. Así es. ¿Siempre en el rasgo de centro delantero, jugando allí en ataque? Siempre, sí. Desde juvenil creo jugaba de enganche, pero de ahí pasé a ser delantero y no salí más. ¿Tu expectativa cuando te hablaron del fútbol paraguayo, de Sol de América, no dudaste en venir aquí al mercado paraguayo? Pues yo la verdad, cuando estoy en la casa, no miro mucho al fútbol, pero por ser de Brasil y mirar siempre Libertadores y la Copa, la Sudamericana, sí, ya había acompañado algo de Paraguay, pero estando en México 4 años, hasta el fútbol de Brasil se me olvidó un poco, entonces cuando me dejaron en Paraguay, no sabía más o menos qué onda, y cuando me puse a investigar y ver cómo estaba, después que me enteré del club que era Sol de América, pues me agradó la idea, la propuesta y nada, hoy estoy contento de estar acá, conociendo la liga y feliz donde estoy. Aquí mirando un poquitito los antecedentes, ¿te apodan Chico, puede ser? Sí, lo que pasa es que el apodo de Francisco en Brasil se escribe Chico, pero pronunciamos Chico, ¿entendés? Claro, luego a mí me gusta más que mi familia, más mis amigos más íntimos me digan así en el fútbol, me dicen Da Costa o Fran, está bien, pero prefiero así Da Costa. Lo que pasa es que, claro, la gente lee con CH y pronuncia en español Chico, pero se dice Chico, pero es un apodo más familiar, más íntimo. Claro, totalmente. En el fútbol me gusta Da Costa. Da Costa, claro, porque muchas veces en Copa Internacional, por ejemplo, están los apellidos allí en la camiseta y si te preguntan si querés apodo o no, Da Costa en este caso. Da Costa, claro, sí es más fácil por allí. Y ya más que adaptado con lo que es el fútbol paraguayo, tus compañeros, ¿qué te pareció todo aquí, por lo menos en estos primeros meses de nuestro país? La verdad que bien, me sorprendió positivamente, como te dije, yo creo que el plantel que tenemos acá hoy se me hace tan competitivo más de lo que teníamos nosotros allá en Querétaro. Bueno, yo tenía en Querétaro y hay buen nivel en el plantel. Se nota que es un fútbol de mucha intensidad también, parecido con el fútbol mexicano donde estaba yo, y me sorprendió positivamente. Yo veo mucha calidad en mis compañeros, ¿entendés? En el día a día, y ojalá logremos cosas muy bonitas ese semestre. ¿Llegaste a cruzarte con alguno de los brasileños que está ahora en el mercado en Brasil, por ahí con Jan, no sé, con Mateus o el propio Igor? ¿Llegaste a jugar contra ellos o no? ¿Cuáles son esos, perdón? Los jugadores que están, por ejemplo, en Cerro y Jan. Sí, no, yo no crucé con eso, ubicaba más o menos Mateus, yo le había acompañado un poco de él, pero no llegamos a cruzar, no llegamos a jugar juntos. Que sea con éxitos, muy amable, gracias. Muchas gracias, amigo. Dale. Ya está, Francisco Da Costa, delantero de Sol de América, estrenó con gol el otro día para el triunfo del conjunto de
Sol de América, importante triunfo que lo saca momentáneamente de esa zona complicada, Víctor. Sí, totalmente. Lo tiró Luqueño. El luqueño es el más comprometido el día de hoy. Y sobre el tema de cómo prefiere que se le llame, está bien. Ya nos quedamos sin ninguna duda, porque el otro día lo de Igor también claro, nos sacamos la duda. Le consultamos también, porque en el apodo decía ahí el chico que la parte íntima de... Pero es Da Costa, los amigos le llaman, chicos, más Da Costa, para el mundo fútbol Da Costa. Muy buen gol, Marco. Sí. Control, movimiento, después definición. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevilla 751 Casi Cubucheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO Conservador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital. Puedes hacer mis compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Fortin presenta el kit Baculim de Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculim, que trae 2 dosis de Carolín Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortin, no aceptes imitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevilla La Pasos, el viaducto de General Santos, Anicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Hoy en Itagua, 12 de octubre, Olimpia, 19 horas, 12 de octubre, Olimpia, hoy en Itagua. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. En cuanto al repaso de lo que tiene que ver con Olimpia, hoy las ausencias, importante reiterar, Víctor. Sí, no está Ramón Sosa, no está Jorge Recalde, no está Antolín Alcaraz para el partido de hoy. Y está para jugar Roque Santa Cruz de titular, haciendo dupla con Isidro Pita. Así se perfila el conjunto de Olimpia para jugar ante 12 de octubre. ¿Había alguna duda? Habían otras opciones, Walter González, Néstor Camacho, pero finalmente va a ser Santa Cruz con Pita, el ataque hoy de Olimpia. No sé si voy a volver a Itagua, a Guairá, dijo en su momento Roque, ¿se acuerdan? Sí. A Itagua vuelve. Sí. A Itagua vuelve. Estar ahí. Wilmar SR Electrodomésticos, moles, joyas y perfumes únicos de locales, Casa Central, Sevilla La Casilla, Ríos de Valle, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Casi, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de reproducción están riquísimas. Upisa nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio en 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar, si puede alquilar, a Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Gabuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Benito Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenemos un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillero, botifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Focapi. Llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. Carlos Arrúa, ayer hablaba con nosotros en la sobremesa, una de las figuras de Nacional, uno de los jugadores más regulares. Así que nos vamos con lo de Carlos Arrúa. A las 18 volvemos con el extra de fútbol a lo grande. Nacional que empató ante Guaraní el día sábado 1-1. Carlos Arrúa. Sí, la verdad que sabíamos que vamos a enfrentarnos a uno de los equipos más fuertes del torneo y se dio así el partido. Yo creo que
En el primer tiempo estuvieron muy bien ellos presionando, prácticamente no dejándonos jugar. Pero también estábamos comentando con los compañeros ahí que en el segundo tiempo capaz esa presión que tenían ellos iba a bajar y que iba a haber un poquito más de espacio y eso fue lo que pasó. Sí, y justamente eso decíamos, casi que termina dándose una fracción para cada uno. Guaraní mostró lo mejor de su nivel en el primer tiempo, ustedes en el segundo tiempo lo apretaron, llegaron merecidamente al tanto del empate, y sobre el final esa situación que terminó siendo más cercana para ustedes, en esa acción de Leonardo Villagra como para terminar ganando, pero finalmente no se dio, Carlos. Así mismo, yo creo que tal cual como lo viste vos también lo sentimos nosotros, que en el primer tiempo ellos estuvieron muy bien y en el segundo tiempo prácticamente lo sometimos y lo metimos atrás nosotros, y como vos decís, esa jugada podía darnos la victoria, pero bueno, Leo es el goleador y siempre hace goles, así que hay que apoyarlo cuando no puede, porque seguramente es a él al que más le duele fallar los goles, y eso está bien porque se nota el hambre que tiene de hacer goles, y hay que apoyarlo cuando pasen esas cosas. Eso sí, seguramente con respecto a la fecha anterior habrá quedado un mejor sabor, porque hasta habrá sido frustrante el otro día después de ganar 2-0 terminar empatados. Ayer la historia fue diferente, con otra sensación habrán terminado el partido, ¿no? Así mismo, más lo de la vez pasada es porque ya nos viene pasando varias veces y no estamos pudiendo corregir eso. Esperemos que más adelante podamos corregir esos errores para cerrar el partido. Y con respecto al partido de ayer, nos vamos con buenas sensaciones, porque un equipo como Guaraní, cuando se pone en ventaja es muy difícil de remontar, y yo creo que el equipo tuvo la fuerza y la convicción que se necesitaba como para reaccionar, y eso nos deja con muy buenas sensaciones. Justo a eso iba, Carlos, preguntarte de las sensaciones que dejó el empate, si terminaron ganando un punto o perdieron dos, más por sobre todas las cosas, por lo que se vio en el segundo tiempo y porque ustedes terminaron más enteros y con esa situación clarísima de gol tras el error del zaguero legendario para Villagra de convertir el gol de la victoria. Así mismo se dijo eso en el vestuario. Capaz no estamos contentos, pero reaccionar contra un equipo como Guaraní yo creo que es meritorio también. Obviamente siempre queremos ganar, pero no se dio, y hay que seguir trabajando para seguir sumando. Con respecto al equipo de Guaraní, que es un equipazo, la verdad. Y Nacional, sin traicionar el estilo y el formato que ya se lo conoce bastante bien de la academia, que es el buen trato de la pelota, no apurarse a pesar del resultado adverso, y bueno, tuvieron su premio en el segundo tiempo con el gol justamente de Villagra. Así mismo, yo creo que el equipo está muy bien acertado, muy bien preparado para estos momentos. Nunca bajamos los brazos, siempre vamos a ir para adelante, respetando obviamente lo que nos pide el técnico. Yo creo que eso es lo más importante. Carlos, falta mucho para alcanzar el nivel deseado de este Nacional, porque se suele decir dentro del arranque, del comienzo de un campeonato, que por sobre todas las cosas entre la tercera, cuarta, quinta fecha un equipo se suelta en definitiva en el torneo, y los equipos son cortos, es decir, pocos, son 10 participantes en el campeonato, y bueno, va a la segunda fecha y Nacional con 2 empates. ¿Falta mucho para el nivel deseado? Yo creo que estamos por el camino correcto. Eso del nivel deseado yo creo que se va a ver con el correr de los partidos, así como dijiste también. Esperemos que podamos ir mejorando y por sobre todo, aparte de hacer un buen desempeño dentro del campo, sacar resultados, que eso es lo que te deja trabajar un poquito más tranquilo. ¿Qué sensaciones tuviste al ver gente en las gradas? La verdad que es muy lindo, espero que pronto pueda haber más. Yo creo que es cuestión de tiempo nomás, y la verdad que siempre es muy lindo
haya gente ahí en la cancha. Carlos, lo último que te quiero preguntar, en este último mercado de pases, ¿llegaste a tener ofertas, acercamientos a algún otro club? Porque siempre insistimos con lo mismo y varias veces lo charlamos con vos aquí en la sobremesa del fútbol, que tu nivel evidentemente habrá llamado la atención de varios equipos. No sé si estuviste cerca de la transferencia en este último mercado de pases. Y la verdad que no estuve muy al tanto de eso, pero creo que sí hubo, mi cabeza no estaba metido en eso. Yo ahora estoy en Nacional y voy a seguir trabajando ahí hasta que pase algo, hasta que me digan algo en concreto y ahí vemos. Pero preguntaste al menos si fue algo de aquí del medio paraguayo, si fue afuera, la consulta al menos. La verdad que no estoy al tanto, la verdad que mi representante es el que va a saber esas cosas. Igual, si seguís en este nivel probablemente a fin de año oferta no te va a faltar. Como decís, estás bastante tranquilo en ese sentido. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por el tiempo como siempre. Que sigas teniendo una buena tarde. Dale, igualmente, abrazo a todos ahí. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Una nueva donación del gobierno de Estados Unidos consistente en 1 millón de dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 llegará a Asunción este martes. Con esto serán 2 millones las vacunas donadas a Paraguay por el país norteamericano. El boletín de prensa emitido por dicha sede diplomática señala que el cargamento llegará en horas de la noche en un vuelo procedente de los Estados Unidos. Además indica que, como con la anterior donación, la distribución de las vacunas estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El último corte del mediodía del Ministerio de Salud sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 señala que se lee